Ahora que han sido las finales de la NBA y que están siendo las finales de la ACB, estoy viendo mucho baloncesto y hay una jugada en cada partido que siempre llama mi atención. Es cuando el tirador experto de un equipo, ese especialista capaz de anotar con dos rivales encima en un escorzo imposible, ese jugador que logra encestar desde 9 metros sin apenas despeinarse, cuando se queda completamente solo, le llega un rebote que no se espera y tiene todo el tiempo del mundo para cuadrarse, para respirar y para tirar, y va y falla. Y sabemos todos que lo va a fallar. Y luego dice el comentarista, el analista, que ha tenido demasiado tiempo para pensárselo. Eso me encanta, lo del tener demasiado tiempo para pensárselo. Me parece muy interesante la idea de cómo algo en teoría que es muy positivo, que es bueno para lo que haces, para tu trabajo, puede llegar a jugar en tu contra. Hace poco, por ejemplo, también estaba leyendo un libro del productor musical Rick Rubin, el creador de grandes hits que suenan en la radio a día de hoy como los Beastie Boys, Lana del Rey o Johnny Cash. Y comenta en un pasaje cómo a veces lo imposible solo se vuelve accesible cuando la experiencia no nos ha enseñado nuestros propios límites. Que hay un gran poder a veces en no saber. Cómo la innovación a veces llega a través de mantener cierta inocencia e ignorancia. Es decir, en nunca perder esa mentalidad del principiante. Y cita el ejemplo de los Ramones. El grupo creía que estaba haciendo simple pop rock chicle mainstream, pero por sus letras, sin que ellos se dieran cuenta, sin que ellos lo valoraran, estaban cambiando bastante el panorama de la música sin darse cuenta, sin darse importancia. Y algunos de mis grupos favoritos de música actuales hacen precisamente esto mismo. Y funciona. Dice que el talento es la habilidad para permitir que las mejores cosas se manifiesten por sí mismas a través de ti. Y no es tan fácil como suena. A veces pasa precisamente por no pensar o pensar en su justa medida. Con mi invitado de hoy en el hotel vamos a hablar de muchas de estas cosas, de la importancia de cierta inconsciencia en lo que uno hace, de baloncesto, de música, de talento propio y ajeno y de muchas más cosas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Miguel Quintana. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues encantado de que hayas venido, la verdad, porque habíamos grabado tú y yo, que fue en mitad de la pandemia, con esa Champions aplazada que empezó más tarde. Champions con asterisco. Champions con asterisco. Y al final hablamos mucho, pero tenía ganas de hacerlo en persona, en el hotel, con todas las condiciones. Y justo ahora que acaba de terminar esta temporada, pues era un buen momento. Tú has estado más un año muy intenso en la pizarra de Quintana en Radio Marca todos los días. Todos los días. Eso me parece. Salvo algunos viernes. Claro, las estrellas los viernes. Que son 3 horas diarias de información, de contenido que tienes que hacer. Y luego en DAZN también, que has estado con el post de DAZN y más cosas. Y ha sido un año intenso para ti, imagino. Muy intenso, muy largo por el Mundial, ya no solo de fechas, porque ahora en otro tipo de año llevaríamos un tiempo de vacaciones y ahora cuando estamos hablando todavía no se ha disputado la final de la Champions. Y ese mes del Mundial es realmente intenso, hicimos programa todos los días, 4 tramos de partidos y nosotros vimos todos
Y luego, pues ha sido una temporada verdaderamente frustrante para el que es aficionado al fútbol español. Yo lo soy. Le ha ganado al Barça, que te puedo contar, claro. Si lo deportivo hubiese sido un problema, estaríamos todos contentos, ¿no? Que estaríamos hablando de aquí del nivel, ¿no? Es que ha decepcionado tal, ¿no? Es que no ha habido liga. Pero han pasado demasiadas cosas que se escapan de nuestro gusto, de lo que nos hace disfrutar, de lo que nos motiva para ser periodistas, que hay otra gente que le motiva precisamente esos temas y me parece fantástico, pero no es nuestro caso, y que han hecho de cubrir la liga algo un poco desagradable por momentos, la verdad. Sí, todo lo de Negreira, todo ha sido... Han pasado muchas cosas, sí. todo lo de Vinicius, todo lo de Negreira, ahora está el caso de Club Atlético Osasuna también con el tema de la UEFA y la Conference, acusaciones permanentes entre la Federación y la Liga, comunicados, el tema del VAR. Son muchas cosas que está bien que haya cosas alrededor del fútbol, ¿no? Porque un buen amigo en común, Alberto Yogo, tiene la teoría de que a la mayoría no les gusta per se el juego, les gusta lo que rodea el fútbol. Y es verdad, y esto pasa con muchas cosas. Pero una cosa es que lo que les rodea sean las típicas polémicas así de bar, entre amigos, la emoción, y otra cosa es que ya trascienda a cosas realmente serias, como ha pasado este año. No, y que lo que sucede en los márgenes sea algo complementario o que enriquezca, no que opaque el verdadero... el fútbol, el juego, el deporte, que es lo que vemos, lo de ver ruedas de prensa en la que al entrenador de turno o al jugador no se le pregunta nunca por el partido de la jornada o lo que sea, sino por una polémica que ellos a veces ni pueden pinchan ni cortan. Pueden tener una opinión, pero que ni te la van a dar a ti en ese momento y va a ser todo como enturbiar el asunto. Yo te cuento la anécdota de el lunes posterior a lo que sucede en Mestalla con Vinicius. Ese día, la verdad es que no sé si fue ese domingo o fue el sábado, pero Sergi Darder hace un partido, creo que es esa mañana, porque recuerdo haberlo visto en el tren camino al Pijuán. Que Darder, Darder, te recuerdo que yo os lo descubrí a vosotros en Ecos del Balón, siempre lo digo. Verdades, facts. Pues tú lo descubriste, yo ahora lo disfruto, hizo un partido brutal en Vallecas y en ese momento daba vida al Español. Luego, pues desgraciadamente, no la ha tenido tanto. Y yo el lunes, la pizarra la quería arrancar hablando de Darder, que me parecía la actuación más bonita de la jornada y la que me decía más cosas. Pero me dijo Adrián Blanco, dice, tío, hay que abrir con lo de Vinicius. Y es verdad, había que abrir con lo de Vinicius, pero al mismo tiempo tú te plantas y dices, pero ¿qué hay que opinar de esto, no? Porque el editorial tiene una carga de opinión, ¿no? Hay que editorializar. Aquí no hay opinión que valga, ¿no? O sea, no tiene cabida el racismo en el fútbol. Hay cosas que me parecen, cuando las digo, me parecen hasta absurdas repetirlas porque es como que las tienes tan sabidas que es como absurdo. Y lo terminamos haciendo de Vinicius, algo muy escueto, algo muy, muy potente en cierta medida, porque siempre que hablas de estos temas son muy potentes. Pero yo quería hablar de lo de Darder. Pero bueno, eso también es la labor del periodista, ¿no? O sea, yo entiendo que quizás uno de los cambios que yo he sentido o que más me han afectado, no para bien ni para mal, sino que han cambiado mi forma de trabajar, de internet a la radio o a los medios de comunicación, es que yo ahora hay temas que tengo que cubrir por un tema casi de necesidad pública. Le ponemos aquí comillas. Sí. Y yo eso en YouTube no lo sentía, porque ya sentía que hacían ese trabajo precisamente los medios de comunicación y yo me mantenía en mi jardín del Edén, ¿no? Cantando canciones con mi guitarrita cual hippie. Pero ahora, claro, yo si tengo un programa en la única radio del deporte que existe en este país de 4 a 7 de la tarde, tengo una obligación para con los oyentes de tratar temas sobre los que no sé tanto de partida y por tanto me tengo que enterar, temas sobre los que es desagradable hablar, pero sobre los que es necesario hablar y una serie de cuestiones añadidas. Porque al final cuando ocurre cualquiera de estas cosas, son complementos a tu trabajo, pero mi trabajo per se es el fin de semana es ver los 10 partidos. Los 10 partidos son 90 minutos, son 900 minutos. Al final es prácticamente 20 horas. Entonces, claro, es mucho tiempo y si ocurren este tipo de historias, o lo rascas de los partidos, que no es el caso, o lo añades y por eso hace de esta temporada algo bastante largo e intenso. Sí, y a mí lo que me sorprende es tu capacidad de adaptación, siempre te lo he dicho, que has estado en
haciendo contenido, hiciste en YouTube, ahora haces radio también con una pata de YouTube porque se puede ver ahí. También haces televisión, haces directo. Te veo muy cómodo en esas situaciones que a lo mejor a otros le costarían más. El saber moverte, cambiar de registro, adaptarte y tú eso enseguida parece que llevas toda la vida delante en un plato de televisión, por ejemplo. Yo no pienso lo mismo. Creo que en la tele yo tengo que mejorar mucho. Por ejemplo, nosotros, es un detallito, ¿vale? Pero nosotros antes de lanzar la careta del programa, hay unos cebos, ¿no? Con las imágenes lo más destacado de lo que ha pasado, y yo tengo que vender el contenido y la intención de esa venta es que el aficionado se quede. Me cuesta. No sé todavía. Eso que están como de televisión me cuesta y los primeros minutos del programa me cuestan y tengo que mejorar mucho. ¿No? Creo que además me cuestan porque lo sobrepienso, ¿no? Este overthinking del que a veces se habla con Pep en el fútbol, pues lo sobrepienso porque es algo a lo que no estoy acostumbrado. Y cuando he dejado de pensarlo en los últimos partidos me ha salido un poquito mejor. Porque luego ya cuando me pongo a hablar de fútbol con Alberto Jogo, que es como hablar con mi hermano y con quien nos acompañe, sea Guti, Juanfran, Mista, Juanpi, cuando hablas de fútbol, si lo que me cuesta es que dure solo 1 hora 20 el programa. Claro. Es el gran punto de discusión que he tenido con Dazón de dame más minutos. Yo quería más minutos. Por eso a mí 3 horas en radio no me suponen un problema. Cuando nosotros llegamos a la radio la gente pensaba que eran muchas horas, que cómo lo íbamos a rellenar. Y yo me acuerdo de hablarlo con el gerente, que fue quien creyó en nosotros y apostó en nosotros, más allá de toda la cúpula de marca, por supuesto. Y yo le decía, no te preocupes por la gente que piense eso, que el problema es hacerlo en 3 horas solo. Y se reía ¿cómo que en 3 horas solo? Es que de fútbol se puede hablar mucho tiempo y a nosotros no nos va a costar. Entonces, bueno, sí, capacidad de adaptación sí, pero es que yo pienso, Javi, y sabes que lo he dicho siempre, yo en YouTube, yo no era un youtuber. Y no pasa nada por serlo, o sea, no es por desmarcarte porque esté mal, esté peor o... No, yo era un periodista que hacía vídeos en YouTube. Siempre he tenido la misma vocación desde Ecos del Balón y por tanto mi vocación que tenía con una mesa un poquito más humilde que la tuya, que es muy moderna, muy bonita y hasta con colorinchis, pues cuando lo hacía en 2008-2009, que la mesa era terrible y era por Skype y había un delay del carajo con nuestro amigo Abel Rojas, la mentalidad ha sido la misma. Era amateur, sí, era web, sí, pero yo me sentía como me siento ahora, con la responsabilidad que tiene un periodista de ofrecer un valor, de ofrecer un contexto y de ser honesto. Y físicamente estar 3 horas hablando no te supone un esfuerzo, acabas un poco... A mí me sucede, cuando hago muchos podcasts o muchas conversaciones, que hay un componente que por eso hace que admire a estos que están por la mañana 4 horas en cualquier emisora, en cualquiera. Sí que hay una descompresión, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? De repente estás con un subidón de adrenalina y te da un bajón. Supongo que esto será químico y lo nota el cuerpo. Lo que pasa es que estoy muy bien rodeado. Estoy rodeado de 2 buenos amigos, igual que lo estaba el año pasado. Tuvimos un cambio en verano y nos abstraemos. La tercera hora, es curioso, o sea, nosotros la primera hora es como muy informativa, muy de, oye, esto está pasando, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? La segunda hora es de debate de los temas que hemos más o menos presentado y analizado en la primera hora, y la tercera hora es un poquito más de variedades. Y es verdad que ya nos ponemos un poquito más juguetones, ¿no? Ya es más cancaneo. Y eso también nos ayuda a que se haga un poquito más distendido y no lo siento tanto. Lo sentía más incluso cuando hicimos el Mundial. Cuando hicimos el Mundial, claro, los días empezaban a las 11 de la mañana. Nosotros, pues, con el primer partido, nosotros acabamos el programa a las 12, 12 y media. Teníamos la buena tradición de tomarnos luego una cervecita en un bar irlandés que teníamos bien cerca. Y ahí sí que notábamos como todo el peso y el cansancio de todo el día. Pero creo que de 4 a 7 es un buen horario para hacer un trabajo así. Yo estoy muy contento de la hora. Y antes comentábamos de cómo te mueves o cómo has sabido adaptarte. Yo tengo el recuerdo, no sé si te acuerdas, de ir a ver juntos un partido de Champions en el Bernabéu. Y tú era el momento en el que te estabas moviendo. Habías dejado de Ecos del Balón y tenías que empezar tu nuevo proyecto. Estabas solo. Y me acuerdo estar pensando contigo, tú explicándome tus planes, tus nuevos planes, porque tuviste que cambiar un poco sobre la marcha.
Y la tranquilidad que emanabas, la confianza en ti mismo, me parece que es una... que yo me fui de ahí diciendo, ¿qué virtud tiene este chico aquí? Porque no es nada fácil tener esa tranquilidad, proyectarla, confiar tanto en uno mismo para bien, no ser un inconsciente, sino que tú tenías esa fe en lo que tú sabías hacer y que iba a dar resultados, como dio luego muy rápido y muy poco rápido, tiempo. sí, pero yo sí que pienso que fue un poquito inconsciente. O sea, yo creo que la confianza a veces se basa en la inconsciencia, ¿no? O sea, vimos un partido, fue un Madrid-Bayern, Sí. una de las eliminatorias donde, al menos en el partido de vuelta, el Madrid había sido más superado, hasta la Champions posterior, donde ya fue muy superado y ganó igualmente. Y el Madrid en esa confianza también tiene un puntito de inconsciencia, ¿no? ¿Te estás comparando con el Real Madrid ahora mismo? ¿Sí, Miguel? Para ¿Qué que lo tal? entiendas, Javi. No, pero yo creo que la confianza, la determinación, a veces ser un burro con dos orejeras, exige un punto de inconsciencia, porque si eres consciente de todo, de hecho pasa con todo en la vida, ¿no? Si eres consciente de todo, te asustas. Claro, no, lo que tú decías antes de sobrepensar las Claro. cosas o ponerte a escribir demasiado sobre un tema. Yo no hace- tenía un plan B Claro, y debía tenerlo. ya. Yo echando la vista atrás, yo en ese momento, eso sería marzo, abril, bueno, sería abril ya, porque eran semifinales, ¿no? De 2018. Yo tenía 28 años. Yo ya estaba viviendo con mi novia, ahora mi mujer. Yo abandoné la carrera en cuarto, es decir, no tengo educación superior. Solo he hecho una cosa, que es hablar de fútbol, que ni siquiera es periodismo al uso. O sea, tampoco sé si me hubiese podido reubicar en otra rama de la comunicación o del periodismo. Yo no tenía ningún padrino ni amigo en ningún otro sector para poder pivotar. Y yo seguía R que R. Esto suena muy bonito y ahora podríamos ir a una charla TED o a una de estas historias y venderlo, pero yo creo que era un poco inconsciente. Y creo que debía haber tenido un plan B. Salió bien, pero ¿y si no hubiese salido, Javi? Ya, pero Porque, yo creo. claro, pero aquí estamos jugando el resultado. Ya, pero la historia es que creo que es un buen ejemplo en el sentido de no hables tanto y hazlo. O sea, que Eso totalmente. y eso lo que tú hacías era, mira, ahora las cartas son estas. Pues voy a hacer este programa sencillo, con una cámara en mi casa y me voy a poner a trabajar todos los días muchísimo. Y esa cosa, eso es lo que a ti nadie te puede quitar, que eres un tipo muy trabajador, Mm. perfeccionista, controlador en lo que tal, Mucho. pero de que Yo lo- no se te puede echar en cara nunca haber dejado a mitad o haber fallado un día, no, es que me encuentro mal, es que no me estoy bien, es que estoy un poco con resfriado, no puedo trabajar, no puedo subir el vídeo, y ahí es cuando hubiera muerto tu proyecto. Yo es lo que más orgulloso estoy. Mira, hay una canción que me representa mucho, se llama Bichorrado en Atos y Guaur, que dice: yo no digo, yo lo hago. Y eso me parece una mentalidad absolutamente correcta. Estoy harto de escuchar a la gente hablar. Y lo importante son los hechos, son los facts, ¿no? Se dice ahora en Internet. Pero es verdad que hacer es muy complicado y el trabajo, o sea, el talento no sirve de nada si no vas a currar, que es otra frase de Natos y Guaur. Y es verdad, yo no me considero para nada, y de verdad que no es falsa humildad, no es falsa humildad, pero no me considero nadie súper talentoso de base, no creo tener una gran voz. De hecho, yo siempre he tenido problemas, porque yo tenía un problema maxilofacial y me tuve que operar. Eso te iba a decir también, que eso es un tema, que es que tienes mucha personalidad, porque te has operado varias veces Sí, de sí, tal, 3 veces de la que te mandíbula, porque tenía... Te afecta la forma de hablar. Claro, tuve que aprender a hablar de nuevo. Yo tenía, para que la gente nos entienda, sobre todo los futboleros, no era el caso de Reisiger, ¿no? Pero era un poquito lo mismo, la mandíbula de abajo, la parte de abajo más adelantada que la de arriba, y yo había un momento donde ya, cuando comía, primero que para meterme un bocata no lo podía morder de forma normal, me lo tenía que meter hasta atrás en una imagen un poquito, no para todos los públicos. El caso es que yo me mordía casi las encías, ¿no? Entonces yo hablaba ahí, yo tenía pues la lengua, pues encontraba sus formas de ponerse, ¿no? Sí. Es así. Y cuando me operan, la lengua ya no encuentra los mismos impedimentos ni los mismos espacios y tengo que volver a aprender a hablar. A ver, tampoco es que... Pero me trababa, ¿no? Y yo creo que me faltan muchas cosas de base y no creo tener, insisto, creo que el mayor talento que tengo de partida es saber conectar los hechos, saberles encontrar un hilo argumental para luego explicarlos, ¿no? Que esto en comunicación es importantísimo. Pero todo lo demás ha sido trabajo y es de lo que más orgulloso me siento. Es verdad que ahora hay mucha gente que me recrimina
hay mucha gente, un poco de gente que recrimina de, bueno, sí, para estás en los medios, te has vendido, todo esto que siempre pasa, ¿no? Pasa también con los grupos de música, ¿no? Que parece que cuando Sí. firman con una discográfica o cambian un poco el sonido, se han vendido, ¿no? Al mainstream. Yo te puedo decir, y además tú lo sabes, y es que no tengo ninguna necesidad, yo creo que estaría ganando más dinero en Internet. Estoy convencido. Hay muchos periodistas que están yendo a Internet, ¿por qué? Porque ganan más dinero, punto, ya está. Luego hay un barniz de razones extra, pero la principal razón es Internet. O sea, es el dinero que te da Internet. Y yo tenía una posición ahí genial. Pero sentía, y es la gran razón de cambio, primero, para mí era un reto profesional. Yo de hecho, dejo YouTube antes de que me llegue una oferta por la radio. Yo tenía una oferta de una televisión que se cayó el día, esto es muy peliculero, pero es la verdad, el día que yo firmé la hipoteca de mi casa, comiendo una ensalada floret en el salón, como imagino que habrá hecho la mayoría de personas, y me llaman y me dicen que se cae el proyecto. Pagar la hipoteca no dependía de eso, porque yo tenía mi canal de YouTube, pero mi canal de YouTube lo había dejado aplazado. ¿Y por qué lo había dejado aplazado? Porque veía Yo soy de la premisa, yo me conozco mucho a mí mismo, ¿vale? Y creo que también es una de mis grandes virtudes. Yo me veía que si seguía por eso iba a haber problemas. Yo creo que los problemas no hay que solucionarlos cuando se presentan, sino cuando sientes que pueden llegar. Lo que pasa es que todos sentimos esto de la frase del borracho, de yo controlo. Y es muy difícil controlar. Entonces yo veía que ya no disfrutaba igual, que me sentía peor. Era un momento muy vívido porque había fallecido mi abuela, que es una persona muy importante para mí. Y de estos momentos en los que, claro, son tan vívidos que te obligan a replantearte todo. Y yo veía eso que dicen muchos streamers ahora de, joder, veo nubarrones, ¿no? Y la salud mental y todo esto. Y yo decidí que tenía que cambiar porque si no podían llegar los problemas. Y aparecieron los medios y para mí eran un gran reto profesional. Pero es verdad que ahí también he perdido cierto halo de independiente, Sí. de molar, de uno de los nuestros. Y ahora me siento un poco apátrida, Javi, porque... por ejemplo, esta temporada, en la mayoría de temas, Negreira, ¿vale? Los culés querían que no hablases de Negreira. Los madridistas querían que dijeses que gracias a Negreira el Barcelona había robado todos los títulos y que el Barça de Pep y de Messi había ganado de forma ilegítima. Nosotros estábamos contando lo que había, que no es ni una cosa ni otra. Estábamos haciendo nuestro trabajo, pero nadie quería escuchar nuestro trabajo. Yo siento que muchas veces quieren escuchar su refuerzo, ¿no? Con un contexto periodístico, pero el refuerzo de lo que ellos piensan. Y como ya tampoco mucha gente de Internet me siente como uno de los suyos, ni gente de los medios me sienten como uno de los suyos, sino que me siguen viendo como un chaval de Internet, pues nos sentimos, o me siento un poco apátrida en ese sentido, como que no tengo bandera que defender. Pero bueno, eso es un poco lo que se ha perdido en ese cambio. Hombre, es verdad que tu camino ha sido un poco más diferente porque venías de algo muy independiente y muy nicho y has entrado en los grandes medios de comunicación. Es a lo mejor un poco hasta inverso, ¿no? Sí. Pero a mí me parece muy bien porque yo sigo creyendo mucho en las cabeceras. O sea, de hecho, este podcast es con la revista en la que yo trabajo y porque yo quise que fuera así. Y para mí siguen siendo importantes las cabeceras. Y yo reclamo que esas voces que yo me gusta escuchar, que estén en los sitios en los que todavía hay un prestigio y hay una credibilidad asociada. Entonces, por eso me gusta verte en Radio Marca o me gusta verte en DAZN o donde tengas que estar. Entonces, eso sí me gusta mucho. Es así. Lo para que ya empieza a ser todo... ataques ad hominem muchas veces, Sí. ¿sabes? O sea, Sí, yo no tengo claro. ningún problema con las críticas realmente, aunque Sí. es verdad que todo depende del día y de la época que estés viviendo, ¿no? Pero las gestiono bien, primero porque son pocas, hay que ser honestos respecto a otros compañeros, Sí. y segundo porque, bueno, insisto, como me conozco mucho a mí mismo, sé en lo que me pueden criticar y sé en lo que no. Yo soy mi principal crítico. Pero la mayoría son ataques ad hominem. Es como, vale, es que piensas esto porque trabajas en Marca. Pero es que la realidad es que me siento muy cómodo en Marca porque tengo el control absoluto. Yo soy súper controlador. En mi curro. Sí, En la vida, no. Pero en el curro soy súper controlador. Y es un gran defecto porque tengo que empezar a saber delegar, tengo que empezar a confiar en la gente, porque cuando controlas todo es porque en parte no confías en la gente y confías más en ti, una serie de historias Sí. asociadas negativas, ¿no?
Pero la realidad es que yo cuando estoy cómodo es porque siento que lo controlo todo y todo lo que pasa de 4 a 7 es cosa mía. Y yo es de lo único que me responsabilizo. No me responsabilizo ni lo de antes, ni lo de después, ni lo de la mañana, ni lo de la noche, ni en el periódico, ni en la web. Me responsabilizo de lo mío porque ya bastante tengo con responsabilizarme de lo que pasa de 4 a 7. Entonces, en ese sentido, yo me siento súper cómodo y la verdad es que en Radio Marca y en el universo Marca no me puedo sentir mejor tratado. De hecho, siento que... ¿Cómo decirlo? Muchas de las cosas que pensaba desde fuera eran tremendamente injustas por puro desconocimiento. Ya. Mira que yo no quiero opinar nunca de lo que no sé, pero es imposible saber de todo y muchas veces opinamos. Y siento que muchas de las cosas que opina, y puede decir la gente, joder, ¿te has vuelto más corporativista? Es posible que sí, porque entiendo mejor por qué pasan las cosas y no es todo lo que parece, y antes era como... Sigo siendo muy crítico, pero antes era muy crítico en muchas cosas sin razón. Y bueno, antes hablamos de lo de cuando estabais en Ecos de Balón, que la última vez no pudimos hablar de eso, y te quería preguntar, ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo recuerdas esa época y cómo fue esa salida un poco abrupta, ¿no? Porque mucha gente me sorprendió, porque mucha gente me escribió cuando hablamos y me preguntaba un poco por esta época, por los recuerdos. Es verdad que además fue una época bonita en la que, pues eso, yo me acuerdo de escuchar esos programas después de partidos importantes de Champions del Madrid, cuando el Madrid volvió a ser importante en Champions, en los buenos momentos y los malos momentos, porque también es verdad, eso lo decía, hay un libro ahora que han reeditado de Martín Caparrós con su hijo, que se llama Boquita, hablando de su pasión por el Boca Juniors, y dice, no, a ver, a nosotros ganar nos gusta más que comer con los dedos, pero perder... Ahí es cuando se ve la verdadera cara de las personas y nos refuerza el sentimiento de pertenencia. Entonces yo recuerdo incluso malas derrotas así duras y tal, escucharlos y sentirme, pues eso, acompañado, y era bonito ese proyecto vuestro. ¿Y qué recuerdos tienes y cómo es tu relación con el equipo desde entonces? Para mí fue mi universidad. Y cuando alguien dice la universidad no solo se refiere, en este caso, a lo educativo y a lo formativo, sino también a crecimiento personal, experiencias. Yo en Ecos de Balón hice todo. Me enamoré por primera vez, me desenamoré por primera vez, he tenido y tengo grandes amigos, he aprendido una barbaridad, he salido de fiesta, ha habido frustraciones, ha habido broncas, tensiones. Ha sido un grupo de universidad. Era un proyecto amateur con una vocación profesional súper exigente. Y todo lo que soy viene de Ecos de Balón. O sea, es que es imposible. Yo no estaría aquí, pero no por un tema yo qué sé, de nivel o de... Bueno, es que tengo 33 años y presento un programa en la radio y en la tele, y por tanto me siento muy afortunado porque creo que no hay tantos así. Pero no creo que... es porque es que igual no hubiese sido periodista sin Ecos de Balón. Directamente. Igual hubiese dejado la carrera en segundo o en tercero. Entonces lo es todo, y por tanto todas las personas con las que me crucé me han ayudado a ser la persona que soy, tanto en lo profesional como en lo personal, porque yo aquí, aunque soy muy diferente en lo profesional que en lo personal, he crecido de forma paralela, digamos. Y nosotros lo dejamos por lo que siempre creo que pasa en la mayoría de estos proyectos, por un tema de erosión, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer podcast en 2008, la Champions 2008-2009, no sé si empezamos en 2008 o en 2009, pero esa Champions, que es la que gana el Barça, y nosotros empezamos, éramos dos chavales, teníamos 18 años, Abel 20, y había un equipo detrás que yo en ese momento no conocía porque solo entraba a hacer los podcasts. Y yo lo dejo en 2018, son 10 años. Y desde 2011, que es cuando yo dejo la carrera, es un 24/7. Y cuando digo un 24/7, es un 24/7. No, porque vivíais juntos. Vivíamos juntos. O sea, que eso es una prueba de del compromiso que teníais en un proyecto que empezó siendo absolutamente amateur a intentar monetizarlo, como se dice esa palabra que es un poco horrorosa, pero a intentarlo hacerlo rentable, a vivir de ello. Entonces, claro, en ese camino de 10 años, en cualquier relación humana, hay altos y bajos, hay cambios, hay cosas que quieres hacer y no puedes, cosas que no quieres hacer y haces. Entonces, claro, yo siempre digo que en estos proyectos, y lo hablo cuando voy a alguna universidad y me piden opinión, etc., es como hay una cuenta atrás que tú no la conoces, pero que es real, porque todo proyecto en teoría debe crecer más o menos de forma exponencial. Ecos del Balón creció de forma exponencial, pero igual que crecía la repercusión, la comunidad, el retorno económico, todo esto, también crecía la erosión. Y hay un punto en el que o eres sostenible y ya tu vida es un poquito más manejable y entonces baja la erosión, baja el punto de tensión, o eso lo devora todo.
y no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo y por eso lo dejamos Abel Rojas y yo. Abel Rojas ahora es mi compañero de pádel, es mi drive, yo soy su revés. Nos hemos habituado a esto ahora, es algo relativamente novedoso. ¿Estáis jugando al pádel? Pero... Sí. No somos Coello y Tapia, precisamente, pero estamos jugando. Pero ¿no sigue la Real? Sigue en la Real. Ah. Pero puede jugar con un periodista, ¿no? No, ya. No lo decía por eso, lo decía por... Que además es el club más hermético del mundo, porque es muy gracioso porque... Además, él dejó las redes, dejó todo. A ver, Sí. de vez en cuando me manda un WhatsApp enigmático. Sí. Y de hecho, claro, nosotros lo dejamos, a él le ficha la Real, yo estoy empezando este proyecto y es como que la vida en ese momento nos separó. Es como, y no supimos gestionarlo. Una de las cosas que seguro que él más se achaca y más yo me achaco, nos hemos casado en cuestión de un mes y ninguno ha estado en la boda del otro. Lo hemos arreglado a posteriori, de forma supernatural, como creo que la mayoría de hombres arreglamos las cosas, que es casi sin hablarlas. Ya, sí. Ya, te entiendo. No sé si es un poco lo tópico, pero es real. Pero es como que necesitamos separarnos en ese momento, porque nosotros estábamos bien, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Y tenéis que buscar vuestro propio espacio también. Sí, claro. Él necesitaba unas cosas que yo no podía dar, yo necesitaba unas cosas que él no podía dar en ese momento. Porque al final nosotros dejamos Ecos y íbamos a empezar un proyecto, estábamos hablando de empezar un proyecto. Sí, me acuerdo perfectamente. Y es cuando llega la Real y se lleva a Abel y claro, yo me quedo solo y yo no supe gestionar bien la situación, él no lo supo gestionar bien, creo también, y nos dimos un espacio, un tiempo. Y un paréntesis. Claro, y en este caso funcionó. No podemos decir que no hayamos estado con otros amigos entre medias, Yeah. pero ahora muy bien y yo me alegro muchísimo y de hecho estoy muy orgulloso. Uno de los grandes retos profesionales que tengo es, y no me cuesta porque además él me conoce, es ser, y además porque es fácil, porque la Real Sociedad le va muy bien, es ser súper honesto con la Real Sociedad, porque yo quiero que le vaya muy bien. Es así. Tengo, además de Abel, a varios amigos allí. Y por suerte va muy bien. Y ahora ha entrado en Champions, pero cuando vaya muy mal o un fichaje vaya mal, que además yo no sé ni la labor que tiene él exactamente, o sea, es como decir, nos respetamos mucho en ese sentido y por tanto no nos intoxicamos a nivel de información y demás. Entonces, es el gran reto que si les va mal, pues yo pegaré a un amigo, ¿no? Pero el periodismo consiste en eso, supongo. ¿No estaba también en la Real el otro ilustre tuitero, Willy Sañol? Sí, claro. De hecho, mañana juego un partido contra los dos al pádel. Madre mía, duelo... En este caso no van conmigo, así que hay muchas cositas en juego. Me gusta mucho. Hay muchos. Está David León también, está Tomás Martínez, Xavi Esnaola. De hecho, es muy bonito y yo me siento muy orgulloso de eso. Mira, con lo de Benzema es curioso. Ahora abrimos ese melón de Vale, Benzema. pero la gran frase de Benzema es Internet no es la realidad, ¿no? A mí cuando me lo dijo, lo primero que pensé es, joder, soy un hijo de Internet. O sea, Sí. me has llamado mentira a la cara, ¿no? Sé que no iba por mí, pero es como lo primero que asocié. Y me alegro mucho que el proyecto que más está creciendo en el fútbol español se haya nutrido del muchísimo talento que había en Internet, en este caso a nivel futbolístico. Y me alegro mucho que nuestra generación está... Sergio Santomé trabajando en el Olympique de Marsella, está Carlos Rosende, secretario técnico en el Deportivo A Coruña, y también estoy ahí empujando para ver si asciende el Depor, que muchos que empezamos en Twitter en 2010, absolutamente amateur, imberbes, bueno, yo sigo siendo imberbe, pero a muchos de ellos les ha salido la barba ya, pues hayan incluso conseguido cosas que no esperaban, porque yo creo que ninguno de ellos esperaban eso, igual que yo no esperaba lo que hago ahora. Sí. ¿Y a ti no te han llegado cantos de sirena de algún club de fútbol? Me ha llegado alguna cosa, pero esto lo explicó muy bien Axel Torres. A Axel le preguntaban que cómo es posible que él no hubiese... O sea, la mayoría de estos son hijos de Axel, entre comillas. Sí. Y le preguntaban precisamente, no recuerdo dónde, que cómo era que, joder, si a toda la gente que has elegido y seleccionado y entre comillas educado está en esos clubs, ¿cómo es que tú no tiene sentido? Y él decía que, claro, que la principal razón inicial por la que mucha gente ha abandonado el periodismo para ir al fútbol es porque los sueldos de inicio son muy precarios. Claro. Tampoco es que el fútbol sea una barbaridad de entrada, es mucho menos de lo que la gente pueda pensar, pero es que el periodismo está muy mal en ese sentido, a nivel de incertidumbre, de salario y tal. Entonces, claro, él decía que para convencer a Axel en términos económicos seguramente ya tuviese que ir a un puesto que va por encima de eso. Lateral izquierdo, por lo menos.
Y a mí me pasa, no sería lateral izquierdo, sería ya directamente delantero, porque claro, me estoy forrando Javi, entonces ya tendría que ser delantero, pero no ha habido nada de eso y creo que es algo que me gustaría hacer, pero durante durante muy poco tiempo como para que valiera la pena a mí a nivel personal, pero no le valiera la pena al club o tal. No le recomiendo a ningún club que me haga ninguna oferta, porque además es muy diferente ver el fútbol para ser periodista y comunicador que para trabajar. Es otro nivel. Ellos son los que saben. Yo miro, intento encontrar historias y las cuento. No siempre son acertadas. No siempre lo que yo pienso de un jugador es lo correcto. De hecho, casi nunca probablemente lo sea. Pero por eso siempre mantenemos la distancia de, oye, esta es nuestra opinión, somos periodistas, lo hacemos de forma honesta, con cariño, con cierto conocimiento, pero los que saben son ellos. Y abramos el melón de Karim Benzema. ¿Cómo de dolido estás, para empezar? En mi vida me he sentido tan triste en un estadio como con la despedida de Karim Benzema. Puede también que viniera de una boda el día anterior y me vino la bajona de repente, la bajona absoluta de esta, porque fue un domingo por la tarde. Pero me afectó muchísimo, más de lo esperado. Y lo escribí un poco en el ABC porque decía que... Más que con Cristiano o, yo sé, Raúl... Pero sí, claro, con Cristiano no hubo una despedida tal cual. No hubo una despedida a un momento en el Bernabéu. Sí. Él lo anuncia en Kiev después de la final y dice, me voy a ir. Y no hay una despedida. Con algún jugador pasa lo mismo. Con Raúl tampoco hubo esa despedida. Con Casillas tampoco. Ni con Casillas, fue después de lo de Lisboa. Qué complicado es despedirse. Claro, es casi imposible. Eso también nos lo ha enseñado Succession en la serie, que pasa algo y no tienes el momento de un gran speech. No te puedes ir del campo aplaudiendo como Joaquín el otro día. Eso no es lo habitual. No es lo habitual. No hay un momento de gran despedida, por lo que sea, porque hay muchos intereses cruzados. Porque la vida es así. Y la despedida es perfecta, pero efectivamente, con las personas, con... Cuando tú acabas una relación sentimental, está muy bien que sea como una película y tal, pero lo normal no se puede cortar limpio ni bien. Claro, ¿no? Y que efectivamente, o cuando alguien fallece, no te da un discurso emocional. Esas últimas palabras. En el lecho de la cama. No funciona así. Entonces, con un jugador como Benzema, además... Me gusta un poco como lo que escribí, un poco eso de que yo decía, es la primera... Toda la vida te preparas para despedir a un jugador que te guste, que te encante, que tú has defendido, pero nadie te prepara para que te dé pena ese jugador al que dices adiós y que no era uno de los tuyos, como a mí me pasó con Benzema, porque yo con Benzema al principio era crítico, yo prefería a Higuaín y entonces todavía me dolió el doble, porque fue como la sensación de un jugador que te ha convencido, ¿no? Y que te ha convencido... que se ha convertido en un líder silencioso, que supo adaptarse fenomenal a la marcha de Cristiano y coger el equipo. Entonces, todavía lo hace más un tour de force todavía más emocionante, el viaje del héroe todavía más, ¿no? Sí. Entonces, es lo que me dio aún más pena, si cabe. Además, me recuerda mucho a mi hermano, me recuerda a amigos, me recuerda a una época en la que yo también empecé a escribir, justo cuando llega Benzema al Madrid. Entonces fue como el cierre de una etapa. Es que justo es eso. Ahora, claro. Ayer abría la pizarra de Quintana, el editorial, el final del editorial hablaba del final de una era por lo de Cristiano. Por lo de Leo Messi, pero también por Cristiano, por Ibrahimovic, por Benzema, Piqué, Ramos, todos estos que se nos han ido en cuestión de 12 meses, que parece que hablamos de ellos como si hubiesen muerto, pero es que en cierta medida han muerto para el fútbol. Y decía que nos daba mucha tristeza porque se van ellos, pero es que se van nosotros. O sea, yo decía que se va mi yo, que veía con mis amigos en YouTube ese gol de Ibrahimovic con el Ajax que tira a 6 o 7 futbolistas. Se va mi yo que discutía de quién era mejor, Piqué o Ramos. Se va mi yo que alucinaba con Cristiano Ronaldo en televisión española con el Manchester United. Y se va mi yo, y lo decía así, intento de periodista que comenzaba a analizar en Ecos del Balón a Leo Messi. Entonces se va una parte de nosotros. Y además te cae como la edad de golpe, que tampoco no peinamos canas, aunque yo tengo alguna que otra más. En ese maravilloso penacho que tienes ahí, ¿alguna? Sí, tengo unas cuantas canitas. Pero la realidad es eso, que es una nostalgia de... Yo siento mucha nostalgia de mi yo en el colegio, de mi yo en la selectividad, en la universidad. Soy muy nostálgico. Y de hecho la mayoría de reuniones con amigos con los que no tengo un trato diario y que nos reunimos del colegio, de la universidad, el primer tema de conversación es ese. ¿Cuánto daríamos por volver a ese tiempo? Claro, yo acabo diciendo justo eso, me encantaría volver a empezar
pero me encantaría volver atrás en el tiempo, pero no para corregir mi error. No, porque para decía- vivirlo de nuevo. Decía, no quiero, o sea, yo hablo de, todos cometemos errores en nuestra vida, ¿no? Votar a cierto partido político, llevar un peinado que ahora te ves y dices, qué horror, pero a veces, que quieres corregirlo, porque en este caso no quiero volver a corregirlo, quiero volver a dudar de Benzema, quería volver Vivirlo, a empezar a vivirlo, tal, y vivirlo. volver a, poco a poco me va convenciendo. Y poco a poco me llega un WhatsApp de mi hermano de los bencemistas de toda la vida para recordarme que yo dudé de él una tarde lluviosa de 2012. ¿Sabes? Entonces, eso es lo bonito y lo que me da pena. Y yo no me esperaba, me ha dado mucha pena porque ha sido como muy rápido todo. Es que a veces en el fútbol las cosas suceden a una velocidad, incluso en el Bernabéu. Al ser la última jornada había mucha gente no habitual, digamos, Claro. gente que cede el abono y que Sí, lo sí, compran otros que están de viaje. Y fue un ambiente extrañísimo, porque no parecía ni que fuera el último partido de Benzema. Incluso un tipo detrás de repente criticó a Benzema en un momento dado por un balón que pierde y diciendo, pero No es el día. porque es el último Claro. partido. Vas al velatorio y recuerdas que, Claro, que te claro. debe 200 pesetas Claro, de whisky el muerto. Y que dices, ya, si da igual, ya, si este partido no vale para nada. Y dice, a ver si espabilamos un poco, Karim. Y yo, o sea, un poco decir, ya, ¿en qué momento de negación estamos en el que eso, se le trataba, o sea, pues eso, fue un poco ambiente peculiar o raro y me dio muchísima pena y lloré en el Bernabéu, que no recordaba haberlo hecho Es bonito. y me dio mucha pena, la verdad. Es bonito. El fútbol es eso, tío. El otro día estaba en un museo del fútbol que ha abierto Legends en Sol, que se lo recomiendo a todos los futboleros. Es una pasada. Un argentino Sí, que, Marcelo Ordaz. que Es una sí, historia que increíble y te tiene- que tiene le como deberías cosas- traer aquí. sí, que tiene un montón de cosas. Te vas a bueno, un montón. Es una barbaridad. Es Le una conoce un barbaridad. amigo mío y me han hablado Pues mucho de deberías- ese proyecto. deberías- Proyecto faraónico de querer Sí, traer sí, un sí. montón de cosas Literalmente aquí. deberías invitarlo aquí porque vas a alucinar. Se te va a poner la piel de gallina. Y joder, ¿sabes esto de que cuanto más dentro estás del fútbol, en este caso también vía comunicación, es como que le pierde un poco el encanto y ves las trampas, ves los trucos del mago? Los hilos de la marioneta. y tal, Exactamente. sí. Pues aún viéndolos, sigues alucinando con el truco. O sea, es como un museo, una exposición con muchísimas camisetas, con la música, los estadios y... yo qué sé, los futboleros somos así. O sea, Sí, no... no sé, es como... Es una pasión, es que no tiene más historia que esa. Entonces, por eso, estas son las cosas bonitas de las que me gusta hablar y son las cosas de las que no hemos podido hablar tanto esta temporada. Y lo de Messi yéndose al Inter Miami, ¿tú querías que volviera al Barça? A mí me hubiese gustado la narrativa. La narrativa es acojonante. Sí. En parte aquí estamos en el fútbol por las narrativas, ¿no? Es verdad que este es un concepto más del deporte norteamericano, Sí, sí. pero es así. Entonces, es complicado porque tú intentas como periodista ponerle perspectiva y distancia al tema y racionalizar cosas que a lo mejor no hay que racionalizar. Messi no le interesaba al FC Barcelona por algo racional, era por algo emocional y luego también incluso tienes una perspectiva económica pero de la que no tienes datos y por tanto es hablar por hablar. Luego han pasado cosas que no sabes hasta qué cierto punto de verdad querían o no querían. Y yo lo decía ayer, yo creo que ha habido mucho de teatralización de un sí por lo bajini. O sea, decían, ¿querías volver? Sí, pero no. Si quieres volver, vuelves, ya está. Y aquí no hay matices. Y yo no compro los matices. Ya. Parafraseando al ídolo de Leo, blanco-negro. Y en estas cosas, si tú quieres volver, vuelves. No es verdad que Messi y ¿Quién es Joan el Laporta- ídolo de Aimar? Dices. bueno, también, pero me Sí. refería a Diego Armando Maradona Ah, con vale, el perdón vale. de las damas, Sí. ese día de discurso. Yo soy blanco-negro, decía. Yo creo en los grises, pero hay veces que no. Si tú quieres, quieres. Esa es la realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere, pero no anhela y no desea. Y ahí hay un matiz muy importante. Porque querer implica prescindir. O sea, tú cuando quieres algo estás prescindiendo de otra cosa. Hay un coste de oportunidad. Yo recuerdo una gran charla de Marcelo Bielsa ante Benjamín Mendy. Es una charla que no funcionó. O sí, no sé. O no escuchó muy bien. No escuchó o- muy bien. En la historia le decía Bielsa a Mendy cuando estaba en el Olympique de Marsella, que él tenía todo para ser el mejor lateral izquierdo del mundo, pero para ser el mejor lateral izquierdo del mundo iba a terminar por sacrificar felicidad. Y que cosas que, pues, salir por la noche, no sé qué, no sé cuánto, pensar en otras cosas, pues que eso lo iba a perder. Y que estaba en su mano, además lo explicaba muy bien Marcelo, rollo, no pasa nada porque no lo elijas, pero que sepas que esta es la pildorita azul de Matrix y esta es la roja. En una vas a ser menos feliz, vas a ser mejor lateral, y en otra vas a ser peor lateral, pero más feliz.
cogió la azul, la roja se las metió en la boca y terminó siendo un violador. Sí, pues bueno, claro, digamos que ahí sí terminó mal la cosa, pero es la realidad. Entonces, creo que Leo podía haber sacrificado ciertas cosas y Laporta podía haber sacrificado ciertas cosas para juntarse, pero que no les compensaba. Ya, pero lo de la narrativa, y ahí también, a mí también me gusta eso, y nos dedicamos a esto, al tema de periodismo, porque cuando tú hablas con alguien de un periódico o algo así, a la gente, más allá de que sea del Madrid o Barça, le encanta lo que se puede formar, la historia, Claro. la vuelta, el no sé Claro. qué, todo lo que hay alrededor, ¿no? Y aquí también yo soy muy crítico con la gente que le encanta lo de... Enseguida te ataca con la frase común esa de... El lugar común de... Segundas partes nunca fueron buenas. ¿Para qué estropear el legado? Cuando yo creo que además es una gran mentira eso, porque a veces, evidentemente, hay casos en los que las cosas no funcionan, ¿no? La vuelta de Cristiano Sí. al Manchester United, ¿no? No ha sido soñada, pero porque el Manchester está en una situación, ha estado en una situación una travesía por el desierto. Pero que en muchos casos, sí, y yo creo que hay un miedo a ver a nuestros héroes de una forma diferente, un poco diferente. Pero además, Javi, creo que hay gente que tiene el derecho a equivocarse. Aparte. sea, Solo mira, por volver a... Mira, ahora está sucediendo también en Sevilla lo de Monchi. Monchi, segunda etapa en el Sevilla, que le está yendo muy bien. Ha ganado 2 Europa Leagues en esta segunda parte. Entonces ya ahí anula un poco esa teoría. Ahora está el lío de que se quiere marchar, el Sevilla le quiere hacer pagar 2 millones de cláusula, una serie de historias. Yo creo que hay gente que tiene el derecho a equivocarse y a volver y a que sea... Entonces, Cristiano y el United lo tenían, Messi y el Barça lo tenían y a veces compensa. O sea, porque Claro. lo que pierdes... o sea, pasa con todo. Yo noto que, por ejemplo, cada vez que hay un fichaje, veo que todo el mundo está dando las contras. Coño, ¿por qué no vas a los pros? Ahora pasa con Harry Kane y el madridismo. No, es que es inglés, no, 30 años, no, Mbappé. Coño, pero ¿y si sale bien qué? Ya. Si sale bien, son los mejores delanteros del mundo. ¿Por qué? Porque ya no existe esa ilusión. Yo creo que es, en el fútbol al menos, producto del conocimiento. Conocemos demasiado a los futbolistas, les vemos demasiado, tal, y esto le quita un halo de magia alrededor muy importante. Pero también me parece un poco de mentalidad. ¿Por qué no ves el margen de ganancia que tienes y solo te centras en lo que puedes perder? Nadie importante o nadie que haya conseguido algo en la vida lo ha conseguido sin exponerse a un cierto riesgo que le podía asustar. Sí, que luego aparte tendemos mucho a enterrar a ciertos jugadores o entrenadores porque ya sentimos que están de vuelta de todo, ¿no? Y el tiempo te manda callar varias veces. Ha pasado con Ancelotti, que todo el mundo ya le da por amortizado, un señor que ya no vale nada, que ya está en el Everton, como si fuera además estar Sí. entrenando En Arabia. Entonces, vuelve y gana la Champions más bonita del Madrid en muchos años, y de repente ya se le vuelve a respetar, y si hubiera escuchado a los corifeos diciendo no te atrevas, el legado, no estropees, no mancilles el recuerdo. Sergio Rodríguez en baloncesto con el Real Madrid, igual. Empieza algo lento, parece que le cuesta, y luego ha hecho un final de temporada inolvidable, bonito y casi incluso mejor que su etapa anterior. Para el recuerdo va a quedar. Entonces, si no hay un poco de atrevimiento, un poco de Claro. riesgo, un poco de... Sí, además, de- algo, o sea, yo creo que de lo mejorcito que tenemos los seres humanos es que normalmente, salvo que seas un poco frustrado, los recuerdos son positivos. Tú de Claro. una persona del pasado has podido vivir 100 momentos negativos, pero si has vivido 2 positivos te quedas con ellos. Y luego dirás, no, este era un asno. Sí, Sí. pero qué bien me lo pasé este día y este día. Claro. Ostras, eso es algo bueno que tenemos. Yo creo que es un mecanismo de absoluta supervivencia que tenemos. Pues si nos acordásemos de todo, igual sería más complicado. Pero en este caso, es lo que tú has dicho. Igual la temporada del Chacho, sin ese partido o esos partidos ante Partizan, sin la Final Four, eso, para el olvido, o al menos no para el recuerdo. Pero ya con eso es suficiente. Claro, y da igual lo que pase ahora en el periodo de la CB y demás. Y para Sergio, para cualquier jugador, o a veces lo fácil es, o para los aficionados, es tener el recuerdo ahí en una vitrina, encerrarlo y verlo con la distancia y no atreverte a sacarlo por si se te rompe. Pero es que vivir así es una tristeza. Entonces, Yo recordaba tener la polémica, o sea, el típico debate de, por ejemplo, si Scaloni debía seguir después de ganar el Mundial o de Sams después de si lo hubiese ganado. Y yo recuerdo con mis compañeros, con Nahuel y Adrián, decía, pero si de Sams, si es que ha ganado 2 mundiales, ¿qué más va a ganar? Y digo, pues 3. sí. Y Scaloni, ¿ya ha ganado en Copa América y Mundial? Pues que gane Pues otra. como Zidane gana otro Champions seguidos. Claro, o también, sea, por que ejemplo. gane otra. Es que, sobre todo porque si ocurre algo negativo y el final es
es cruel, es parte de la vida. Yo creo que hay que aceptar los momentos tristes y hay que aceptar la crueldad y los designios negativos porque además nuestra última escena va a ser negativa en la vida de todos. Algunos lo sea más, otros lo sea menos, pero va a ser negativa y cruel. Entonces hay que aceptar la crueldad y el dolor como parte de la vida, no hay que asustarse, hay que asumirlo y digerirlo, y yo creo que cuando lo asumes y lo digieres, pues te dan menos miedo las cosas y vas más a ganador, ¿no? Que yo creo que es el punto. Sí, yo también hablaba de que a veces también infravaloramos, o sea, infravaloramos que a la gente le puede gustar su trabajo. Sí. Te quiero decir que si Scaloni es el seleccionador de Argentina, que para él es un orgullo y le gusta y lo ha hecho bien, ¿por qué va a renunciar? O sea, ¿a dónde quiere ir? ¿Firmar un contrato en el West Ham que le paguen y a él le va a servir de algo? ¿Le va a parecer bonito? ¿Le va a ilusionar? A mí me preguntan mucho... O el orgullo que uno siente por ser el seleccionador. La típica pregunta de ¿dónde te ves en 10 años? Y digo, y es totalmente cierto, honestamente firmaría estar como estoy con la misma ilusión, porque la clave es la ilusión. O sea, yo firmo estar donde estoy, pero disfrutar lo mismo, que es lo que me parece complicado. Porque es verdad que uno se cansa de todo, uno tal, y esa erosión de la que te hablaba antes, pero si tú mantienes la ilusión y tú mantienes la pasión, donde estás cómodo, está genial. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, que a ti no te lo hice, yo creo, ¿no? Yo creo que no. No, yo creo que no. No, porque lo he escuchado, pero no recuerdo que... No me suena. Entonces, me parece otro motivo más para haberte invitado y conocer más al Quintana más personal. ¿Te parece? Sí. Soy muy normie, ¿eh? Eres muy normie. Soy muy normie. Soy muy normie. Mis pasos no sé, soy muy normie en todo. Me gusta tu definición, pero seguro que sorprendes. Además, me gusta que siempre eres como muy sincero y nunca has tenido miedo a mostrar un lado vulnerable, ¿sabes? Que a veces creo que en las redes o en internet, tú siendo como te defines, hijo de internet, a veces quieres proyectar una sensación de tranquilidad o de seguridad y aplomo, y a veces crees que mostrar tus puntos débiles es una señal de debilidad, y creo que esto no. es como reírte de uno mismo. Para mí muestra más que inteligencia, muestra fortaleza. Yo siempre digo, a mí me hace mucha gracia porque es verdad que en el periodismo es una profesión de muchos egos, ¿vale? Muchísimos. Yo niego la mayor. Creo que lo que falta precisamente son egos. Creo que lo que es gente que necesita alimentar el suyo. Pero quien tiene ego no necesita alimentarlo, no necesita la aprobación externa, no necesita poner los huevos sobre la mesa. Entonces yo creo que es al contrario, es sobrecompensar eso. Entonces a mí me pasa, yo voy muy bien servido de ego, de confianza, entonces como eso me puedo mostrar vulnerable porque no hay problema. Bien. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? No existe. Que es, en términos absolutos. Para ti, una idea de felicidad perfecta. Yo es que soy muy feliz. Entonces, te describiría un día normal. Hoy te puedo describir mi día normal y voy a ser muy feliz. Hoy me he despertado a una hora bien, 8:30 de la mañana, ni muy pronto ni muy tarde. He desayunado con mi mujer. He estado con mi perro un ratito en la cama. Se sube el perro a la cama. Es un día de felicidad. Te lo estoy pintando tal y como es. Parece un anuncio de cereales ahora mismo. Sí, bueno, es que soy muy normie, tío. Es lo que hay. Sí. Luego he cogido el coche para venir aquí. He podido aparcar en tu garaje porque mi coche no tiene pegatina. Eso sí que me quita un poquito de felicidad completa, pero bueno, al menos tengo buenos amigos con parking. Eso también es importante. No se trata de tener un parking, se trata de tener un amigo con parking. Luego voy a ir a comer a casa con mi madre. Voy a ver el Djokovic Alcaraz, que me pone muy feliz. Me pone muy, muy feliz. A mí el deporte me hace muy feliz. Luego voy a hacer un podcast del programa porque no lo podemos hacer en directo porque juega Djokovic y Alcaraz. Lo voy a hacer con 2 de mis mejores amigos. Nos vamos a ir a tomar unas cervezas y llegaré a casa, no sé si para cenar o para la copa de después con mi mujer que habrá cenado con un amigo. Entonces es un día... Sí, Grams tónica, entiendo. Será... Por supuesto, no hay otra alternativa. Es un viernes y para mí es un viernes normie, no hay nada del otro mundo, es un viernes más, pero es que yo soy muy feliz, tío. Soy muy feliz. Está bien, eso está bien. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es no poder decir que no, que lo considero mi mayor privilegio. Creo que me he trabajado una situación en la que puedo decir que no. Y pudiendo decir que no, protejo desde lo más profesional, mi independencia, en lo que creo, mi trabajo, a mis compañeros incluso, pero también protejo
mi vida familiar, mi conciliación. Yo he dicho que no a algún que otro trabajo, a varias de las mejores ofertas por un tema de conciliación familiar. ¿Y por qué puedo decir no? O sea, ¿y por qué digo que no? Lo primero es porque puedo. Luego quiero, pero es que hay gente que no quiere. Sí, o sea, no puede. Quiere y no puede. Pues eso me da miedo. Pues ya te he dicho que soy muy controlador en muchas cosas. No en mi vida diaria, ni mucho menos con mi pareja, ni con mis amistades, pero soy muy controlador de mi situación, ¿no? Es como necesito tener mucha sensación de seguridad en mi situación. Y ahora Sí, la las siento. pequeñas elecciones que tienes que hacer, que son muchas, a mí también me ocurre lo mismo. Y me da miedo porque cuando dejas de poder decir no, pierdes el control, y cuando pierdes el control cometes errores. Y como te digo, soy muy feliz, entonces ahora solo quiero proteger lo que tengo. Me gusta eso, ¿eh? El miedo a no poder decir que no, que es un gran privilegio ese. Es la hostia, Javi, es la hostia, tío. O sea, yo... es que yo... En la industria, en el periodismo, hay mucha gente que no puede decir que no. Y hace cosas que le desagradan y hace cosas que objetivamente no están bien. Pero es que no puede decir que no. Sí, que Tú está en tienes una que situación, una encrucijada en la que Claro, tienes ese que... es el típico problema de ética en tercero de secundaria, ¿no? ¿Y qué haces? Tienes que dar un plato para comer. Y hay muchas cosas y yo... Y vence el plazo de la hipoteca, entonces tienes Claro. que... Tú decías nada. antes de disfrutar del trabajo. Yo disfruto muchísimo de mi trabajo. Pero también te digo, es trabajo. Y a lo mejor hay un día en el que yo decido decir que no a ver los 10 partidos de liga. De hecho, posiblemente esté muy cercano. Yo quiero formar una familia y cuando forme una familia yo no voy a ver los 10 partidos de liga. Entonces, aquí nuestra relación habrá acabado ya. Bueno. Yo, el Quintana que no ve 10 partidos, Pero no me interesa. Pero me lo inventaré. Vale. No, como hacen la mayoría, ¿no? Pues ya está, me lo inventaré y estoy seguro que yo me invento una jornada y me la puedo inventar perfectamente. Hombre, porque ya tienes como el guión de... Por eso. Pero podré decir que no, ¿sabes? Y estoy seguro que a gente dirá, joder, es que ya no es como antes. Claro, es que no es como antes, ¿verdad? Es que han cambiado las cosas. Pero poder decir que no te permite también adaptarte a los cambios. Entonces, es lo que más protejo. Es como, yo qué sé, el anillo de Gollum. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Creo que hago las cosas demasiado bien y siempre creo que los otros no. O sea, ¿cómo decirlo? A ver. Como yo cuando me equivoco, no es por falta de trabajo, no es por falta de preparación, no es por falta de voluntad, pero aún así, aunque tengas todas estas cosas, te equivocas. Entonces tolero mis errores. Soy muy exigente conmigo mismo, me torturo, pero los asimilo y los tolero porque son cosas que pasan, ¿no? Te has podido equivocar, pero lo he trabajado bien. Y cuando otro falla, siempre dudo y soy escéptico, desconfío, no confío plenamente en que ese trabajo, esa preparación, ese tal, haya funcionado bien. Y eso me hace no delegar del todo, aunque cada vez delego más, sobre todo con Adri, que es mi mano derecha y confío... Adrián Blanco. Sí, no confío plenamente, pero lo más cercano de plenamente que existe. Pero es algo en lo que tengo que mejorar mucho. Además, yo hablo con ellos, y me lo dice nuestro productor, que se llama Rafa Maínez. Dice, tío, en este momento tienes que confiar más, porque hay momentos de tensión en el directo. Y claro, eso me cuesta. Yo no tengo cintura para eso, ni para bailar, ni para adaptarme a los que me salen en el directo. Tengo que mejorar mucho. ¿Llevo solo 2 años? Vale, ok, pero eso es lo que más tengo que mejorar. Y pasa cualquier cosa, no. Hace poquito, precisamente previa al Madrid-Manchester o Manchester-Real Madrid, no recuerdo. Yo participé en ese programa, ojo. Pues antes hubo, exactamente, tú entraste como la seda, te llamamos y cogiste, pero llamamos a un periodista de los más reputados que sigue al Manchester City, que se llama Sam Lee, y de que trabaja en The Athletic, y creo que tenía la restricción de llamadas porque estaba aquí en Madrid, era aquí en la ida. Tenía restricción de llamadas por estar fuera, lo que sea, y no nos podía coger el teléfono. Teníamos el final de una etapa del Giro, teníamos una publicidad que teníamos que soltar y el debate, y me aturullé. Hice 2 minutos de radio absolutamente deplorables. Que luego lo escuché y digo, está el oyente ni se ha dado cuenta. Yo estaba escuchándolo y no me enteré. Pues deplorables. Curioso. Y fue por no confiar en ciertas cosas, por no esperar. También hubo una serie de errores. Bueno, en eso tengo que mejorar mucho. Ya, pero esperar como uno se tortura con sus propias cosas. A mí también me pasa, con esto y con muchas cosas ¿Pero que tú hago. te escuchas? Me escucho, claro, pues tengo que editarme. Entonces tengo que editar. Una tortura, ¿eh? Bueno. Es que... No te puedes hacer una idea, ¿eh? A los chicos, claro, me lo puedo hacer porque me he editado todos los vídeos, claro. me he editado podcast de Ecos. Y en vídeo ni te cuento. En vídeo es peor, sí, es verdad. Porque ya encima te estás viendo a la cara y dices, eres tonto. Sí. Yo muchas veces cuando acabo el programa vuelvo a casa, tengo unos 40 minutos de trayecto en el mejor de los casos. Maldita Madrid.
o maldito yo por irme al extrarradio, y me escucho. Y yo les recomiendo mucho a los chavales que otro consejo que piden. Digo, yo no tengo recetas mágicas, pero sé que he mejorado mucho escuchándome y sé que escucharte duele, no te gusta. A la mayoría no nos gusta nuestra voz. Cada vez que, o sea, hablando, muchas veces fallas en concordancia de género y número. Eso es increíble. Pero no se nota. Ya. En escrito tú lo lees y dices, bueno, este tío es un iletrado. Lo que mola de la radio es que tú, y no pasa nada. Ya. Pero al mismo tiempo, cuando te escuchas, te das cuenta de todos esos errores y te maldices. Entonces, es un ejercicio de tortura, pero es como yo he mejorado. Entonces, y yo pregunto mucho si se escucha a la gente y se escucha poco. Entonces, me llama la atención porque creo que no hay otra forma de mejorar, ¿no? No, eso es como... Yo a veces pongo también el mismo ejemplo, ¿no? De estos tiradores de la NBA que J.J. Redick, que tiene una rutina de tirar cada día 312 tiros para mejorar y calentar y perfeccionar, no queda otra. No hay un atajo. No hay otra. Para algunas cosas, además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que vivimos un poco ahora en una época en la que estamos un poco obsesionados con la optimización de todo, con la si se puede hacer todo más rápido mejor, si podemos utilizar un programa para que haga una transcripción de la entrevista mejor, y a veces no hay una forma rápida y no tiene que haberla. Y a veces lo bueno es que un zapatero le dedique no sé cuántas horas a hacerte el zapato y eso es imbatible y va a seguir siendo así. Y prefiero que el panadero me haga por la vía lenta pero segura Totalmente de acuerdo. lo que hace. Que, es un trabajo de orfebrería, claro, muchas veces. Entonces, y eso nos pasa. Esto es parecido en el sentido de que no hay una mejor manera, salvo torturarte escuchándote, que hay que tener aplomo y hay que tener las cosas, lo que dices tú. Que no te afecte. Porque tienes que mejorar sabiendo... O sea, mejorar exige saber que tienes que mejorar. O sea, eso vulnera tu confianza, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que tener la superconfianza de decir, tengo que mejorar, pero al mismo tiempo, oye, lo que hace... O sea, también te tienes que dedicar elogio, rollo. Sí. Por ejemplo, estos 2 minutos absolutamente, insisto, que fueron nauseabundos de radio, luego lo escuché y dije, pues no se nota tanto. Claro. O sea, son nauseabundos para mí. Claro. Y yo sé que si los hago mejor, voy a hacer un mejor trabajo y voy a mejorar. Pero la realidad es que luego tampoco pasa tanto, ¿no? Entonces tenemos que ser... Es complicado porque tienes que ser crítico, pero hasta cierto punto, exigente para hasta cierto punto, confiado para hasta cierto punto. Son esos términos medios tan complicados de adquirir. Y son relaciones complicadas. Eso está bien como lo que dices, lo que hablábamos antes de lo de Benzema, cuando dijo la frase esa de Internet no existe, que lo compartió Mario Cortegana y yo también lo retuiteé porque me hizo gracia esa frase, esa muy benzemiana. Sí, totalmente. Totalmente. Y es verdad, y tú también lo comenté contigo, y es una verdad a medias. Yo creo, también yo a lo que me puedo dedicar ahora es gracias al mundo de Internet, evidentemente, pero al mismo tiempo... Tiene mucho de mentira. Hay mucha mentira, todo pasa, no hay que pensar que todo lo que ocurre es las redes sociales, sino al revés. Ocurre una realidad y a veces está comentada en las redes sociales, pero no conviene perder la perspectiva, a veces se pierde. Entonces, con el tema este de hay que tener... A veces tenemos conflictos con nosotros mismos con esto, ¿no? Y con mil incoherencias. Incoherencias y saber lo que dices tú, hasta qué punto sí, pero no. Y con lo de escucharte de ti mismo, yo lo paso mal a veces y me cuesta y... Que sí. Y me cuesta. Me pone muy nervioso. Ves todos tus defectos porque hay que tener ese ojo crítico con uno mismo. Pero a mí me ocurre además que solo veo los errores míos. O sea, si cuando editemos esta conversación, yo veré todo lo malo mío y me lo dicen los que me lo editan también. Los amigos de Just We Cast me dicen, tampoco te fustigues, ¿sabes? Porque parece que eres muy duro contigo, pero no queda otra. Y para hacerlas... Para hacer una tortilla hay que romper huevos, ¿no? Pues esto es un poco eso. Es que es así. Y sobre todo, tienes que hacer muy malas tortillas antes. Exacto. Yo, otra cosa que digo siempre, si tú te escuchas, te ves o te lees algo que hiciste hace un año o hace 2 y no te avergüenza en cierta medida,
has perdido un año o dos. O sea, yo los editoriales que me escucho del año pasado me llevo las manos a la cabeza. Pero es que espero llevarme las manos a la cabeza el año que viene con los que estoy haciendo ahora. Claro. ¿Eso significa que es una mierda? No, pero significa que tienes que ser... algo que me gusta mucho del periodismo es que sientes la evolución. Yo siempre digo, es como un juego por pantallas, o al menos yo... claro, porque hay gente que no, que está como en el mismo sitio y es una fotografía fija, pero para mí es un juego de pantallas incluso con una cinemática muy guay que va pintando una evolución, entonces me gusta mucho. Y es verdad que yo he llegado ya a una pantalla en la que estoy muy cómodo y si me tengo que quedar en esta pantalla toda la vida, creo que estaré muy satisfecho. Esto lo digo ahora, seguramente en 10 años, ¿no? Pero esa sensación de progreso es muy importante. De hecho, yo eso lo necesito entonces como un pequeño toque. Yo tengo la aplicación esta típica de que te cuenta los pasos, que bueno, se va con el iPhone en este caso, que no es descargada, pero siempre intento... No tengo una obsesión por el ejercicio, pero este mes hacer más pasos que el mes de junio del año pasado. Entonces es como ¿en qué mejoras? No sé, no tengo un objetivo definido, pero me gusta. Es como, ya te digo, que es como un toque, la sensación de que necesitas crecer. Llega un punto en el que seguramente ya no haya nada más, ¿no? Esto lo piensas también como pareja, ¿vale? O sea, has estado años de noviazgo, te has ido a vivir juntos, te casas, puedes o no tener hijos, pero ¿y luego qué? Luego lo que queda es todo lo que has trabajado y el sitio que te has ganado, ¿no? Y llegará ya ese momento, pero todavía siento que se pueden seguir mejorando cosas, aunque sea en la misma pantalla, te insisto. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? La impuntualidad me mata. Soy tremendamente puntual. Para mí puntual es llegar 10 minutos antes. Y me revienta también... O sea, me revienta mucho que me tomen por tonto. Me revienta mucho. No sé, es que te podría poner muchos ejemplos que no te puedo poner, porque claro, dejan mal a otras personas. Pero, mira, en un programa, si hay un fallo, dime que has fallado. Ya está, no pasa nada. Pero no me vendas burras. No soy tonto, porfa. O sea, lo llevo muy mal. Porque, insisto, aunque yo... tengo que manejar mejor los fallos de otros y compararlos con los míos y tal. Si fallo voy de cara y digo, tío, me he equivocado tal. Intento ser muy honesto en ese sentido. Seguramente haya gente que no piensa lo mismo, pero de verdad, intento ser muy honesto. Y veo que todo el mundo te intenta hacer una trampita. Y no, tío. No, lo llevo mal. Encima soy muy crédulo. Entonces algunas me las creo, pero ya cuando le pillo el truco no me gusta, tío. Lo llevo muy mal. ¿Un último gran viaje que te haya divertido, te haya gustado? No puede ser viaje, puede ser a Valladolid, ¿eh? Pero... Está en Valladolid. Por eso que estuviste el otro día. Pero digo, si un viaje... En Valladolid hubiese estado muy bien si a las 3 de la mañana el propietario de La Mazmorra del Androide, que es, por lo visto, el último garito... La Mazmorra del Androide. Sí, se llama así y el nombre es Tróspido, pues el sitio es peor. Claro, el Valladolid acaba de descender, Sí. se nos estropearon los planes. Si el Valladolid se queda, pues seguramente hubiese habido fiestas con los jugadores y no se hubiese... Con Ronaldo. Mismamente, o sea, mi plan era tomarme una cerveza, una copa, un Seagrams con Ronaldo. Eso es. Porque Ronaldo bebe Seagrams seguro. Hombre. Entonces, nos quedamos sin sitios y terminamos en La Mazmorra de Android, pero nos dijo el propietario que ya era muy tarde. Creo que nos dijo que era muy tarde porque vio a demasiadas personas. Éramos demasiadas personas. Entonces, ese hubiese sido un viaje para recordar en ese sentido. Si no, mira, estuvimos en el Marca Sport Weekend en Málaga, tremenda ciudad, y me lo pasé muy bien. Estábamos con mis compañeros de trabajo, la novia de uno, mi mujer, el Universo Market, y nos lo pasamos del carajo. Un fin de semana, el último fin de semana de vacaciones que he tenido, que ya hace tiempo, hace 2 meses, pero me lo pasé muy bien. ¿Y alguien con el que hayas hablado de periodista, exfutbolista, del mundo del fútbol, una charla que te haya impresionado de alguien por su capacidad de oratoria? Para bien, incluso también para mal. Alguien, a lo mejor, claro, antes has mencionado a Bielsa, ¿no? Pero alguien que digas, joder, es que es increíble que tú hayas entrevistado, que te haya parecido de quitarse el sombrero a alguien por su capacidad de comunicar. Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu. Primero, porque te rompe los tópicos que tú te has creado de un tío que baila hardcore en el... Todo lo que sabemos, que era muy impulsivo sobre el campo, muy
no sé, un ejercicio, una proyección que probablemente en muchas cosas sean ciertas, pero en este caso esas partes no describían bien el todo. Sí, sí. Y lo importante de las personas no son las partes, son el todo. Es como su leitmotiv, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que yo ya había escuchado de Deulofeu y para preparar la entrevista ya había visto varias cosas, pero me maravilló. Es su capacidad de reflexionar, de no negar los errores, de no achacar los errores a nadie. Creo que... No tomar por tonto a los demás, como lo que tú decías. Claro, es que muchas cosas no dependen de ti, te hacen fallar, pero tú eres el que luego... O sea, puede entender que un entrenador, oye, la haya tratado mal y haya creado un caldo de cultivo para que Gerard Deulofeu saliese todas las noches, que no es el caso, pero... Vale, pero eres tú el que ha salido todas las noches. Sí, sí. Aunque te puedo entender toda la explicación, pero señálate a ti mismo primero y luego, si quieres, me explicas el porqué. Que todos tenemos un porqué. Todos, toda la gente que hace algo mal, no tenemos que pensar en algo súper grave, pero tiene un porqué, tiene una razón, ¿vale? Sí. Luego esa razón igual es una mierda, pero tiene una razón. Sí. Entonces nos explicó todo, nos habló de su evolución, de su balance, nos explicó que él había aprendido también a ¿cómo decir?, a estar a gusto con lo que era y con lo que no había sido. Que esto también me pasó con Boyan, que para mí era muy especial, porque yo soy un chaval del 90, él es del 90. Viendo en el 100 montaditos, me acuerdo que lo dijiste un día. Exactamente. El debut de Boyan. No sé exactamente, en el 100 montaditos, viendo el Barça, o el primer gol, creo, el Barça-Villarreal, que no sé si es el mismo día, la verdad no recuerdo. Pero Deulo, porque Boyan ya lo sabíamos, ¿no? Sí. Pero Deulo me sorprendió por eso y además creo que se lo dije, que muchísimas gracias, que había disfrutado y había aprendido mucho con la conversación. Que me acuerdo más que Deulofeu hubo un año que parecía que iba a volver al Barça y Luis Enrique se lo cargó. Sí, o sea, dijo, no quiero a este tipo aquí. Que pega mucho con Luis Enrique. Además, Deulo tiene historias muy, muy, muy conocidas. O sea, es un tipo muy, muy particular, pero luego tiene pinta de ser, o de haberse convertido en alguien con el que sentarte 27 horas, no a tomar una cerveza, sino a tomarte un café. Que creo que el matiz ahí puede ser también importante. Sí. Y alguien por el lado contrario que digas, no digo que hagas aquí sangre, pero alguien... No, mira, te explico una situación. Monchi. Claro. Nosotros, el Sevilla da muy pocas entrevistas a los medios nacionales. Nosotros además tampoco somos el más potente. Además, Radio Marca tiene un problema y una ventaja. La ventaja y el problema es el mismo. Es Marca. O sea, abre unas puertas increíbles, pero Marca tiene prioridad respecto a la radio muchas veces, ¿no? Y es normal y tiene que ser así. El caso es que al Sevilla no nos daba nada y pedimos, vía un buen amigo, Alonso Rivero, nos consiguió una entrevista con Monchi, porque además Monchi, joder, es muy nuestro contenido, ¿no? Y preparamos la entrevista, pues te la imaginas, para hablar con Monchi. O sea, Monchi, pues no sé si hubiese sido un top 5 de elegidos a dedo para poder hacerlo, ¿no? Y los otros casi que son incluso más inalcanzables, pues elegí a Guardiola, Mourinho, yo qué sé, Klopp, tal. Y hubo mala suerte. De estas cosas que siempre hay un porqué. Empezamos la entrevista y empieza bien, Monchi explicando sus cositas, pero hay un momento en el que se ve que quiere acabar. Y todas las respuestas son cortas, son un poquito cortantes, vemos que le está sonando el WhatsApp web, vemos que está levantándose, que abre una puerta, como se mete en un garaje, como que se quería ir. Y hostia, nos dolió un poquito. Nos sentimos... En ese momento nos sentimos tratados como si estuviese concediendo una entrevista a un medio de una universidad y no nos diese la importancia que sentimos que tiene un programa en Radio Marca de 4 a 7. Entonces me jodió especialmente, y a la persona que nos lo había conseguido, Alonso Rivero, le dije, tío, ha pasado esto, no sé cómo gestionarlo, pero me gustaría a Monchi o al jefe de prensa decir que estamos disgustados, porque creo que... Bien hecho. Porque nos tenemos que poner en valor, por un tema de respeto, no porque seamos más que nadie, sino, tío, no sé, creo que el mundo del fútbol juega con el tiempo del profesional de los medios muy, muy gratuitamente. Muchas veces quedan contigo a las 12 y llegan a las 2 y ni siquiera hay oye, perdona, tío, que se me ha complicado. Y me parece una falta de respeto. Mi tiempo vale lo mismo que el tuyo, lo mismo. De hecho, probablemente valga más porque tengo más cosas que hacer. O sea, en términos económicos vale más el tuyo, desde luego. Sí. Pero es que igual tú has estado en la bolera y yo estaba aquí picando piedras, ¿sabes? Entonces, como que le dije a Alonso, oye, ¿cómo hago esto? Porque no te quiero dejar mal a ti, pero yo quiero decir, oye, tío, a ver si podemos repetirla o, no sé, hacer algo. Esto no vale, ¿sabes? Digo, es decir, esto no es lo me dijo Alonso, si quieres no la publiques. Y digo, yo tengo un compromiso con mi cliente, que es mi oyente. Totalmente. Y eso es sagrado. Está por encima de... De hecho, justo eso fue lo que me hizo
publicar la entrevista, porque era mala y decepcionante para nosotros, pero era buena para el oyente. Porque me dijo Alonso, oye, si quieres no la publique. Y dijo, es que aun siendo eso, es buena. De hecho, cortamos las partes donde se sonaba el WhatsApp web, donde corté un par de respuestas que eran cortantes porque creo que quedaba mal Monchi y tampoco no es mi voluntad. Exacto. No aportaba nada. Sí. No aportaba nada. Y sobre todo, me dice Alonso, dice, espérate, voy a ver qué ha pasado, voy a hablar con Juan Baeza, que es el jefe de prensa de Monchi o de Sevilla. Es un poco lioso Sevilla en este sentido. A ver qué ha pasado. Pues lo que pasó fue la mala suerte de que era el día que Juan Carlos Unzué visitaba el Sevilla. Se iban a hacer una foto en el estadio, porque esto no era en directo, era grabado. Se iban a hacer una foto además en una entrevista que habíamos presidido muchas veces, nos había cambiado varias veces de hora Monchi, o sea, como que ya la predisposición tal. Pero que llegó Juan Carlos Unzué, se iba a hacer una foto en el centro del Sánchez Pizjuán con Monchi, con Pepe Castro, con todos los futbolistas, y me decían que es la primera vez que todos los futbolistas han llegado a tiempo porque querían ver esa foto con Unzué, hablar con Unzué y tal, y que el WhatsApp web que le sonaban, los mensajes, era de Pepe Castro, el presidente de Monchi, que le estaba metiendo prisa porque era el único que faltaba. Entonces, que la puerta que escuchábamos era al bajar al estadio y tal, que había propiciado todo esto. Pues lo entiendes. O sea, a mí si me llega a decir Monchi en ese momento, oye, que es que me pasa esto, Monchi, no te preocupes, ya lo hacemos otro día. No nos lo explicó, pero lo entendimos a partir de ahí. Entonces, lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Nos prometieron otra entrevista, aún no lo hemos hecho, pero fue la más decepcionante por eso. Pero incluso las decepciones también tienen una explicación. Y tienes que tener un poco de empatía también. Ya. ¿Un periodista favorito con el que hayas crecido leyendo o escuchando? Mi periodista favorito con el que más me ha formado ha sido Abel Rojas. Porque siempre creo que los referentes normalmente deben ser cercanos. Pero de fuera, Gaby Ruiz y Asel Torres, que son dos personas muy diferentes. Seguramente más cercana a mí Gaby Ruiz por un tema de que creo que Abel era más Axel y yo más Gaby Ruiz. En el sentido de Gaby más sobrio, más tal, Axel mucho más creativo, más mágico, que creo que representaba bien a Abel. Pero son las dos personas que han sabido transmitir pasión con honestidad. Y eso me parece digno de admiración. ¿Y un lugar que tengas tu favorito para trabajar? O sea, que algún sitio en el que te guste estar, a lo mejor para leer o para ver el fútbol o para escribir o para tal, un momento ahí que tengas un sitio que... Yo me acuerdo, en Santander, en mi casa tenía... Cuando quería estudiar antes de un examen y me gustaba ir a la cocina a una hora determinada y era como mi lugar. ¿Sabes dónde estudié yo la selectividad? ¿Dónde? En el baño. ¿En el baño? Porque no había teles, no había ordenadores. Era como mi sala de aislamiento. Me aislaba yo solo. ¿Sabes? Como esta imagen del famoso Trumbo, que era el guionista que hicieron una película con el actor de Breaking Bad y él escribía en la bañera. Pues yo encima de la tapa del baño, la tapa cerrada, pero yo estudié ahí. No tengo ningún sitio predilecto. Tengo una hora que ha cambiado. Antes trabajaba mucho de noche y me gustaba, además me ponía mi copita, trabajaba a gusto, me ponía música, siempre trabajo con música, siempre. Y ahora ¿Cómo luego... se llama tu grupo fetiche que siempre la maravillosa... Orquesta del Alcohol. La Orquesta del Alcohol. Exactamente. Y que además alguna vez escuchan la pizarra y eso me pone muy contento. Y ahora lo hago por las mañanas. Quizás el gran problema de hacer un programa de 4 a 7 es que en cuanto te levantas ya estás trabajando. Yeah. Y no lo necesitas tanto, pero tu mente ya está trabajando. Entonces intento trabajar cuanto antes en ello. Y ¿el primer disco que te compraste con tu dinero, te acuerdas? Algo que dijiste. Primer disco que me compré con mi dinero. Posiblemente Estopa, el primero. Normie, chaval del 90. Posiblemente el primero. Y sí, seguramente el primero. ¿Y el primer concierto que estuvieras o tu concierto favorito? Mi concierto favorito, tengo varios. ¿Te puedo decir dos? Sí, claro. Uno es de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Fue el primero tras la pandemia, que yo creo que eso marcó mucho a la gente. Y además, mi abuela en ese momento estaba ingresada. Mi abuela falleció, estuvo un mes ingresada y fue una de esas despedidas que no suelen ser habituales, pero que sí que pudieron ser. Sí.
Entonces fui a un concierto mientras estaba ingresada, creo que ahí justo estaba ya en el momento ya que se complicaba definitivamente la cosa y pues muy emocionante, porque además era sentado y con separación y lo hacía más emocionante todavía, ¿no? Ya. Era, no sé, fue muy, muy... Además me acuerdo de en mitad de una canción me saqué el móvil y nos seguimos en Twitter, David, que es el cantante, y yo, y le di muchas gracias. Simplemente necesitaba... Ya, Me estaba haciendo feliz, ya. ¿sabes? Y luego, radicalmente opuesto, el último de Carolina Durante en el WeThink, fui con muchos amigos. Y para mí la música se ha convertido en lo que debía ser el fútbol. Yo siempre entiendo que el fútbol debe ser un sitio de descompresión, de no ser racional, de no tener que justificar nada. Esto no significa que seas un animal, pero sí que es verdad que hay muchas pasiones bajas y sentimientos primarios. Yo no puedo hacer eso. Yo cuando veo los partidos soy periodista y lo que más he perdido siendo periodista ha sido eso, y es lo que más me jode. Es una gran pérdida, es lo que te decía. Para ser el mejor en algo tienes que dejar de ser feliz y ahí he perdido eso. Siempre todo implica una elección y eso lo he perdido. Y lo que he hecho es derivar esas pasiones bajas y ese sentimiento de hooligan, de barra brava, a la música. Entonces no hay nada más barra brava que un concierto de Carolina Durante y un pogo. Entonces eso me pone muy feliz. Soy muy de barro. Me gusta darme. Además, yo juego de pívot al baloncesto y me gusta... O sea, el pádel lo estoy disfrutando, pero me falta contacto. Yo necesito medirme a un tío y decir, pesas 20 kilos más que yo, pero te voy a arrancar la cabeza. Es como el club de la lucha. Necesitas un poco ahí como válvula de escape, todo eso. De hecho, te tienes que controlar porque soy muy del trash talking, pero claro, tiene que haber límites. Tiene que haber límites. Hubo una vez, es que no sé si... Te voy a contar porque no lo hice, ¿vale? Porque no lo hice. Pero me sentí muy mal conmigo mismo. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero había un tío, debía tener ya... Esta es típica liga de mataos, ¿eh? Hay que ponerle el contexto, que encima somos unos matados. Pero bueno, da igual, para el caso es la NBA. Yo soy era el pívot más bajito de mi liga, o soy el pívot más bajito de mi liga. Mido un 88, pero bajito. Y además soy enclenque, soy muy delgadito. Pero tengo muy mala hostia y peleo bien. Entonces tenía que defender a un tío que tendría unos 40, muy, muy grande, bastante más alto que yo, y me lo estaba comiendo. Sobre todo en defensa, que lo disfruto más. Y me tiró un par de codos, me dijo algo, y en el siguiente ataque yo le hice una canasta y volvíamos, se me ocurrió. Yo había visto la grada y estaba su mujer y sus 2 hijos. Le iba a decir, ¿no te da vergüenza estar haciendo este ridículo con tus 2 hijos mirando? Luego dije, no, tío. Dije no. Y no dije no te rías, cabrón. No dije no por el miedo a la hostia que me merecía, que me hubiese puesto la cabeza del revés, sino porque me parecía cruzar una línea. Pero me gusta imaginarme a Miguel Quintana, que a veces eres muy diplomático y muy correcto, decir esa crueldad susurrándole además al oído en una liga de matados. De matados absolutos. Pero, y además yo me acuerdo de... claro, es curioso porque en las gradas se juntan las matadas de los matados, ¿vale? Sí. O sea, las mujeres, hijos y tal. Y me acuerdo que esa parte o sea, las barras bravas del equipo rival de matados estaba gritando todo el rato y tal. Y me acuerdo que mi mujer se había cabreado también con ellas porque estaban gritando cada vez que tirábamos unos tiros libres y tal. Y luego le dije, he pensado esto. Y me dice, si lo dices te mato. O sea, me mata ella. O sea, con toda razón. Entonces, bueno... digamos que esas pasiones derivadas en la música, en concierto de Carolina Durante, o cuando hago deporte. Luego soy el tío más legal del mundo y demás historias, pero se me ocurren muchas maldades. Con tu cinta de italiana. Sí. Un poco Draymond Green eres, ¿no? Que así competitivo, no especialmente alto para ser pivot. De hecho, tengo una camiseta de Draymond Green. A mí me gusta eso. Sí. Me gusta... Es... Lo que te decía antes, no tener el talento de base, no tener los padrinos, pero decir... Y esto es muy masculinidad tóxica, pero, macho, es lo que hay. Es decir, aquí están mis huevos. Aquí está mi carácter, mi personalidad, mi trabajo y voy a compensarlo. Eso me gusta. Por eso, yo cuando puse el nombre de Underdog al programa, me gustaba por eso. Porque yo no me considero un favorito a nada, soy un underdog. Siempre lo voy a ser. Entonces me gusta ese punto. Me gusta. Y antes has mencionado un poco lo de a tu abuela. Y yo sé que era muy importante para ti. Y
y me acuerdo además cuando estuvo fastidiada que te escribí, lo hablamos. ¿Y cómo ha sido esa figura tan trascendental para ti? Pues, a ver, mi familia no tiene mucha suerte con los hombres, ¿vale? Entonces yo me crié sin abuelo. De hecho, el padre de mi madre y el padre de mi tío no son el mismo, porque los dos se portaron mal con mi abuela. Yo me crié sin padre también. Entonces, mi familia, de hecho, para mí, que no estuviese en mi boda porque me casé a los meses, era muy doloroso porque lo que querían ver mi madre y mi abuela es que yo me casara. De hecho, mi madre decía que se había alegrado cuando fui niño. Imagínate su mentalidad, ¿no? Sí. Porque a mí no me iban a dejar. Ya. ¿Sabes? No se iban a portar mal conmigo, que se pueden portar igualmente mal una mujer que un hombre, pero antes al menos no era igual en ese sentido. Entonces, bueno, pues mi abuela siempre ha estado ahí, ha vivido con nosotros. Yo empecé a jugar al baloncesto porque un día jugando al parque me bajé con ella, ahí en Moratalaz, que es donde yo me crié, y con una pelota de fútbol, pero con la pelota de fútbol también sirve para jugar al baloncesto. Y no sé, supongo que estaría ocupada de fútbol y tal, y nos fuimos al baloncesto mi abuela y yo. Y tiré y anoté 2 canastas, fallaría 27, y mi abuela me dijo, joder, se te da muy bien, ¿por qué no te dedicas al baloncesto? Era esa persona, ¿sabes? Ya. Lo que decías amor absolutamente irracional. De hecho, yo me cabreaba mucho con ella, porque yo soy un tío muy racional. Y decía, abuela, que para ella era el más guapo. Lo típico de no tienes abuela. Que llevo 2 de 27 que aquí. Sí, pero Ya. Pero era ese componente de irracionalidad que te da la familia o las personas queridas y que necesitas ahí. Para mí era muy complicado de entender. Lo he entendido a posteriori. Pero yo recuerdo, porque por ejemplo, bueno, luego hemos crecido, siempre estaba ahí conmigo, mi madre trabajaba, entonces ha sido una figura muy importante. Y además, tengo que decir, a mí me quería mucho. O sea, siempre tenían envidia de mí porque eras como su ojito derecho. Y con el periodismo, claro, yo los podcasts los hacía en mi habitación de mi casa de mi madre y mi abuela, y mi habitación estaba entre la de mi madre y la de mi abuela, en una casa pequeñita. Entonces, yo hacía los podcasts a las 11 de la noche muchas veces, como los de Luces de Ciudad y demás. Y mi abuela no se podía dormir hasta que yo acababa, porque la molestaba. Claro. Y cuando salía de hacer el programa, iba yo que sé a coger un vaso de agua o iba al baño, siempre me decía, hijo, qué bien lo haces. Y yo decía, abuela, si solo me escuchas a mí. Y yo, hijo, pero eres el mejor. Y digo, abuela, que solo me estás escuchando a mí. ¿Cómo que soy el mejor? Y era ese apoyo absolutamente incondicional, ese apoyo... Y además aprendí muchas cosas. Pero, imagínate, una mujer nacida en el año 33, que se lo tiene que currar ella sola, que tiene que sacar adelante a 2 hijos porque 2 hombres se portan mal con ella, sin nada, pues trabajo. Mi abuela fue una underdog. Entonces, de hecho, la frase que más bonita me han dicho en mi puta vida, y creo que es muy complicada que se supere, es mi tía, el día que fallece mi abuela, no, el día siguiente que fallece mi abuela, yo tenía underdog. Y yo necesitaba hacerlo por estar 1 hora y media, lo típico, ¿sabes? Sin pensar. Y estuve en el tanatorio por la mañana, me fui a hacer el programa y luego llegué para el entierro, que de hecho lo grabamos o publicamos mucho antes porque se adaptaron todos a mí, que me sentí muy querido por todos. Y cuando volví me dio un abrazo mi tía y me dijo algo así como que bien, lo hemos estado aquí viendo, estaba mi abuela, Fede, estaba viendo aquí todos, y dice, eres el que más te pareces a ella, la familia ha escogido su fuerza. Y eso me desmontó. Bonito, sí. Así que... Bonito. Me has emocionado un poco, ¿eh? No esperaba yo esto. Que es verdad, o sea, no sé. Yo me emociono mucho y siempre hago muchas referencias en muchos programas. De hecho, hubo una vez, yo quería hacer, y pasó algo y me jodió un editorial que tenía y que era por mi abuela. Creo que era el día que había fallecido, pasó algo y dije... Se lo debo a mi abuela, pero ahora también se lo debo a los oyentes y creo que mi abuela lo entenderá. Pero es como, además, yo en el discurso de boda, ¿no? Que hice llorar a muchas personas, decía que no solo soy el profesional que soy por mi abuela, sino que me casé con la mujer que me he casado, que es espectacular, por ella. Soy el hombre que soy por ella. Entonces me parecía muy injusto por parte de la vida que no estuviese para verlo. Bueno. La vida. Por eso te digo, hay que aprender a asimilar estas cosas. Sí. No queda otra. Sí.
¿Y tu primer trabajo remunerado que tuviste, te acuerdas? Sí. Bueno, yo fui entrenador de baloncesto, que es algo que me gustaría volver a hacer. Entrenar niños, soy muy de niños. Entonces, entrenador y mesa. Y decirle a un niño de 8 años, no te da vergüenza que tu padre te esté viendo con esta valoración que llevas ahora mismo. No, creo que voy a ser muy buen papá, porque me acuerdo que además hacía jugar a todos y los padres, que son los primeros becerros del Sí, mundo, los primeros. el pequeño crack que teníamos, que era un proyecto de Matao, Sí. que era un colegio, Claro, claro. quería que su hijo jugase más. Y quería que que jugase menos un niño que tenía algún tipo de problema social, no sé si Sí. tenía algo diagnosticado, pero que necesitaba ayuda. Y yo les hacía jugar lo mismo, 2 cuartos cada uno. Sí, Tenían 8 o 9 años. ¿Qué Sí. cojones vas a hacer? sí, ¿Qué te crees? ¿Pablo Lasso? sí, sí. Pablo Lasso, de hecho, hubiese hecho eso. De hecho, Pablo Lasso hubiese quitado de jugar al pequeño crack y le hubiese hecho jugar al otro. Entonces, disfruté mucho con eso. Y hice de mesa, trabajé en eso, pero luego trabajo remunerado como tal, digamos, porque ahí no tributas. Sí. Espero que esto ya está ya prescrito, ¿no? Delito de guante blanco prescribe. Fui como relaciones públicas de la aplicación de fútbol, OneFootball, Ah, y yo me acuerdo, una anécdota que siempre cuento, cuando me voy a dar de alta como autónomo en 2016, que yo tenía ya 26 años, me encontré a la típica de señora que te dice la verdad esa cara, que si has engordado 2 kilos, te lo dice, que si se te ha caído un poco el pelo, te dice, te estás quedando calvo, que tú dices, señora, por favor. Y me dijo, "Joder, 26 años y todavía no has trabajado, no has cotizado. Digo, señora, llevo muchos años trabajando en el proyecto de Código Balón, pero todavía no hemos conseguido monetizar y me ha llegado esto y... y tú justificando. Sí, Con me la- justifiqué como si Con fuese una- mi madre. Con una cometa desconocida, sí. Totalmente. Entonces fue ese primer trabajo y era un poco relaciones públicas de estas cosas derivadas del periodismo y que no sé cómo me llegó, no sé cómo Ya. me contactaron. Ya. Y una palabra que digas a menudo, demasiado, una muletilla y que te ponga un poco nervioso cuando te estás escuchando o cuando escribes. Los acabados en mente. Honestamente, generalmente, estoy capaz de meter 3 en una frase y cuando me estoy escuchando luego digo, eres... Que tontamente. Es que es difícil de medir eso, es verdad, porque no te das cuenta. No te das cuenta. Cuando hablamos hay cosas que repetimos o cosas que incluso suenan mal, pero que tú a medida que vas hablando no te das cuenta de lo que acabas de decir, entonces no... El año pasado tuve una batallita con Alex de Llano, que estaba con nosotros en la pizarra en la primera temporada. Él introducía muchas frases con "y es que suena mal, o sea, escrito es horrible, es un terrible mal... Pero es un buen conector. Claro, pero lo que pasa, ¿qué pasaba? Que lo utilizaba tantas veces que le quitaba valor a lo que decía. Porque yo además defiendo que si tienes algo bueno que decir, lo tienes que ir al turrón, de primeras, porque si no le estás quitando importancia y la gente desconecta. Muchas veces la gente está escuchando radio de puro acompañamiento. Entonces, deja de meter relleno y llama la atención. Llama la atención y luego te explicas. Y él introducía siempre con "yesque". Entonces, cada vez que decía "yesque", él le miraba. Y como se cansó de que le mirase, se quitó el "yesque". ¡Qué presión! Sí. Porque ahora no hay nada peor que te miren. En ese sentido. Además, nosotros nos puteamos mutuamente, nos lo pasamos bien. Sí. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Antes has dicho... Muy feliz. Sí. Muy feliz. Muy pleno. Estoy muy cansado por el final de temporada, pero muy feliz. Muy feliz y orgulloso. Una posesión preciada que tengas que haya sobrevivido a mudanzas y que Ostras. guardes con cariño. Algo físico. Sí. Déjame pensar. Porque no soy demasiado apegado a lo material. Supongo que ahí, lo que pasa es que está en casa de mi madre, pero lo tendré que trasladar porque me hará ilusión que mis hijos jueguen con ello. Tenía el típico juguete que me encantaba, que era un For Glory, que era como de indios y vaqueros, y siempre me encantaba montarlo, incluso ya cuando era mayor era como, ya sentía nostalgia cuando tenía 14 años, Ya. yo de 10, de Sí. que lo montaba. Y ha sobrevivido y he querido que sobreviviese y sé dónde está en el trastero Sí. de casa de mi madre y me lo querré... Pero estás preparado para que tus hijos pasen olímpicamente de eso. No, eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Les miraré como miraba Alex de Llano con el Dios. Porque a veces me ha pasado con amigos míos que tienen hijos y que Sí. creen que van a jugar con sus muñecos o con sus historias y que les va a hacer ilusión y a muchos esa transferencia emocional no funciona. Uno de los miedos que tengo a la paternidad es, derivado de todas las cosas que te he contado, es intentar inculcar a mis hijos en lo que creo, en mis valores, en lo que cree su madre y demás, pero a su vez darle una libertad para que se desarrolle y crean lo que él crea oportuno. O sea, creo que hay que dar unas bases, unas guías y que
pero no sé si me va a costar. Por eso que te digo de ser un poco controlador que en el trabajo, que no sé si me pasa con el hijo, de ver que no sigue un camino, no sé. Puedo ser un padre coñazo o puedo terminar siendo un padre coñazo. No, y que luego siempre tienes el miedo de lo de en casa el herrero cuchillo de palo, ¿no? Tú querer inculcar en algo y que basta que tú lo quieras hacer para que Claro. tus hijos hagan justo lo Pues opuesto, eso para me- marcar su propio camino. Entonces eso es natural. Me da un poquito... Claro, pero hay muchas personas que pueden... O sea, en todo pueden marcar su propio camino, pero hay unas líneas rojas y es como... Hostia, será interesante, será otro reto. Sin duda. ¿Y un mentor que hayas tenido que te haya ayudado, que te haya servido de inspiración? Un poco han dicho Gaby Ruiz o tal. Sí, o sea, Ecos, Abel, Fernando, que era el director en la sombra, David León, Arroyo, todas esas personas nos enriquecimos mucho. Y yo creo que ha sido eso. Aún así, ellos, ¿cómo decirlo? Ellos me han ayudado y sugerido y tal, y me han permitido ser autodidacta también, que eso me parece importante. Yo me considero muy autodidacta, no me da miedo no saber algo porque sé que lo voy a aprender, le he perdido ese miedo que todo el mundo tiene, ¿no? Todos tenemos de... Joder, yo me acuerdo en mi primer programa de radio, yo no sabía comunicarme con el técnico, no sabía hacer las señas de directo, de cortar, o sea, cortar que es una tijera, tampoco tiene mucho misterio, pero no sabía. Y de hacer así con la mano, como que No sabía. en plan, te gusta conducir para meter la música, ¿no? Eso es No muy sabía, tío. Además, la música a mí en el programa me parece muy importante y Hombre, además tenéis una suerte porque yo no puedo meter música comercial. es una de las Vosotros cosas sí. que más me gustan. Tenéis, Las cosas que más- el canon, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿no? Exactamente. Y es la leche. Entonces, le he pedido el miedo a eso porque sé que como... Intento que no repetir 2 veces el error. Entonces, me tolero el primer error, lo aprendo y además lo aprendo a mi manera. Y eso a mí me gusta. Me gusta salirme de lo que se considera que está bien y que está mal. ¿Por qué está bien esto y por qué está mal esto en radio? ¿Por qué? Prefiero... No he escuchado yo mucha radio deportiva. No he escuchado mucha radio deportiva. De hecho, estoy viendo los documentales estos de Super García en Movistar y más historias. Porque no he sido nunca... Yo tampoco. Me pilló un poco joven aparte, pero no he sido nunca... Entonces me gusta más como culebrón que otra cosa y para saber. Pero no he escuchado mucha radio. Y, ostras, eso debería ser un punto negativo, pero a mí me ayuda a hacer mi propio diseño. A entender por qué sí y por qué no. Porque hay cosas que damos muy por asumidas. ¿Por qué tiene que entrar la música aquí? ¿Por qué? Igual no te suena bien. ¿Por qué? Porque lo dice la gente, porque se hace así. Sí, y porque a veces ocurre mucho el repetir formatos que Claro. llevan instalados en nuestra forma de consumir o de ver Claro. y a veces no necesariamente ¿Por qué? efectivamente son cosas heredadas y Claro. parece que hay que repetir siempre lo mismo y si no estás desafiando Claro, al sistema o al entonces, oyente. A mí me gusta. Yo no tengo esa visión subversiva de desafiar al sistema porque sí, pero sí de seguirlo en lo que creo. Entonces, si lo que creo coincide con el estándar del medio, para adelante, me parece genial. Pero si no coincide, lo hago a mi manera. Entonces eso me gusta. Mm. Y un lema a ti además te pasará, bueno, y lo hemos comentado alguna vez, que te llaman de muchos sitios para hablar, para dar charlas a gente que empieza, porque además creo que tu ejemplo a muchos estudiantes o a mucha gente que empieza le parece muy inspirador, porque es verdad que es un Un camino... poco tramposo, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Cuántos Miguel Quintana hay? Eh, Es que ese es el tema. Yo siempre cuando voy a una charla digo, es que hay muchos Miguel Quintana que no lo han conseguido y que han trabajado mucho y que tenían mucho talento, pero que no se ha dado el momento y la oportunidad o que han tenido una necesidad por el camino. Si yo con 24 años en el proyecto del Ecos del Balón le pasa cualquier cosa a mi madre y me toque... Mi madre, yo es de clase media baja, pero siempre me han podido mantener yo haciendo muy pocos gastos. Si hubiese pasado cualquier cosa, yo no hubiese llegado. Y soy el mismo. Entonces, yo creo que está muy bien en mi ejemplo, pero es tramposo porque es muy difícil de seguir. Es que yo no lo seguiría ahora mismo. En 2022, o sea, 2023, si yo tuviese que empezar ahora, probablemente haciendo lo mismo no lo conseguiría. Entonces yo intento explicar por qué hice lo que hice, porque creo que en las explicaciones sí que hay cosas que se pueden repetir, pero a mí me gustaría que en estas charlas llevasen a gente que no lo ha conseguido. ¿Tú crees? Que solo se venden ejemplos de éxito, Javi. Ya, pero creo que es que... ¿Es inspirador? Sí, de acuerdo. Pero es que a mí también me resulta inspirador
confrontar ese ejemplo con el de miles de chicos que no lo han conseguido. Ya, pero no creo que, ¿sabes? Te voy a decir que tu caso es de éxito, sí, pero que también tuviste fracasos o errores por el camino, también. Y has tenido al lado gente con la que te puedes comparar y puedes contarlo. Tampoco vas a llevar a alguien que ha tenido que hacer un poco él los latigazos y tal, sino creo que... ¿Sabes lo que creo? Que es un poco la paradoja del superviviente, creo que se llama, ¿no? Sí, Esto es lo típico de, no, es que yo he ido sin conductor, sin cinturón de coche toda la vida y estoy vivo. Ya, coño, es que los que están muertos porque no se ponen el cinturón no pueden hablar, ¿sabes? Pues claro. Yo creo que es un poco eso. Entonces yo siempre intento marcar ese espacio, esa diferencia para que no crean, ni es fácil, ni creo que es repetible porque somos hijos de nuestro momento y de la gente que nos rodea. Creo que eso es muy importante decirlo. ¿Y cómo te llevas con toda esta... O sea, para empezar, ¿cuál es tu opinión sobre la Kings League? No la consumo, me parece una alternativa genial, pero es Alberto Diogo sí está más metido en la Kings League. Sí, por tema familiar. Y para mí, o sea, es que me parece un complemento perfecto. Es que yo no entiendo los problemas de dónde surgen. Quiero decir, no los entiendo como no entendía los problemas que había en que Ibai entrevistase a un futbolista. No lo entiendo. Los problemas para el periodismo, quiero decir. Sí, no entiendo, sí, no lo comprendo. Ese discurso da un poco de pereza. O sea, lo de por qué Ibai tiene que hablar con según qué persona. También es verdad que tampoco me gusta el hecho de, sinceramente lo digo, y que parece que hay gente solo tiene que hablar con gente exitosa, con gente bueno, sí, eso totalmente. o con un grandísimo alcance, independientemente de lo que le pueda a él repercutir o a... No, y a mí no me gusta que muchos protagonistas solo quieren ir ahí porque es verdad que es mucho más sencillo que ir a una entrevista periodística, que luego habría que analizar cómo de periodísticas son las entrevistas que se hacen. Eso te iba a decir. Y cuánto de mamazo hay. Pero que ojo, que esto es fútbol, que tampoco es política, que mis entrevistas son muy blancas porque es que no me he planteado ninguna situación de tener que enjuiciar a alguien. Pero sí que creo que falta eso. Lo que para que la realidad es que el cliente de esa estrella no se lo demanda. No quieren que vayan con los periodistas. Quieren que vayan a otros sitios. Pues bueno, es que ha habido muchos, y sigue habiendo, unas preguntas en rueda de prensa, no sé qué. Bueno, pues eso. Preguntas que sabes que no te va a responder y no es tu trabajo hacerlas, sino tu trabajo es enfocarlas para alguien que pueda expresarse y pueda hablar bien, con tranquilidad y pueda dar su verdadera impresión de la realidad que está viviendo. Pero no le puedes meter en una situación comprometida, pero no porque lo que vaya, sino porque no es su lugar opinar sobre esa situación en ese momento. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de los problemas que tenemos los periodistas, que ya no somos tan imprescindibles. De hecho, creo que no somos imprescindibles para mucha gente. A mí eso me da pena, lo de que se haya puenteado con las redes sociales y con todo eso, y que ya esa especie de conversación que creo que era enriquecedora para todas las partes. Pero volvemos al inicio. Nos da pena, ¿no? Bueno, pues vamos a currar. Sí, exactamente. Es que nos da pena, pues, macho, pues crea un contexto. Exacto. Hasta que dejar de llorar y empezar a hacer las cosas bien, porque hay que ser críticos con lo que uno ha hecho, o un sector, o una parte, y no solamente, sino demandar tú tener esa voz. ¿Sabes? Que a veces es lo que hemos hablado de... Yo quiero ser el que está ahí, el que ha hablado a esta persona, y voy a intentar conseguirlo. Y nada, a propósito de esto, es si tienes un lema o un consejo que das a la gente, o que tengas tú presente, o que te digas. Un poco lo del underdog, que es un poco una mentalidad tuya. Siempre tengo el lema de detrás de process, pero sí, el de los Sixers, que luego no creyeron demasiado en el proceso. Bueno, ahí están, ¿eh? Es que y siguen un poco ahí con esa situación. Sí, pero lo vulneraron en un punto del camino, ¿no? Aunque me ha dicho mucha gente que a lo que yo me refiero, y es cierto, es más que trust the process, es enjoy the process, porque no se trata tanto que también de creer que el proceso te va a llegar a un sitio propicio, feliz, tal, que va a ser el éxito, sino disfrutar también del camino, que es lo que yo promuevo. A mí no me... Creo, siempre lo digo, por ejemplo, con las finales del fútbol. No es tanto el resultado final, es la previa. Lo más bonito. Sí. Que luego, claro, si ganas es cojonudo y si pierdes es muy doloroso, pero la previa no te la quita nadie. Pues creo eso. Yo creo que el proceso no te lo quita nadie, que depende prácticamente de forma exclusiva de ti.
luego a dónde te lleve y el resultado que tenga muchas veces escapa a tu control. Entonces yo quiero disfrutar del proceso para que el proceso valga la pena. Y si luego me lleva a un sitio correcto, genial. Y si no, será el problema de otras personas. No, y que estar ahí en la final es lo que importa y lo que además luego hace que se pueda ganar o perder, pero que luego es lo que te lleva a otras cosas a veces mejores, ¿no? Totalmente. Y, pues eso, lo de las 3 semifinales que pierde el Madrid en Champions son dolorosas, son duras, pero son lo que luego ha cimentado el éxito del Madrid en otras finales, en esta época de 5 Lo Champions. dice siempre Santi Cañizares, que para ganar una Champions primero hay que perderla. Es verdad que esto los seguidores del Atlético de Madrid te dirán, bueno, cabrón, ¿cuándo la ganamos nosotros, no? Pero es la realidad y yo creo que con el City de Pep puede pasar y hay que... Pero yo con Guardiola, yo entiendo, por ejemplo, Pep, hay muchas cosas que dice que parecen muy interesadas, ¿no? Para quitarse presión y estas Sí, historias. ¿no? Estos mind tricks, ¿no? Mind Sí, games pero yo hay muchas cosas que se lo compro. Decía, ¿qué legado vamos a dejar? Pues que la gente fue muy feliz viéndonos jugar durante muchos años. Y es verdad, joder. Hombre, claro, sí, Es verdad. ¿Le pagan para hacer feliz a la gente? Habría que discutirlo, ¿no? Porque entiendo yo que sobre todo le pagan por ganar. Pero bueno, es que está ganando y está siendo feliz. Entonces, que no gane el título final, pues yo seré el primero que diré que para mí en la Champions habrá fracasado. Pero es un fracaso parcial. El fracaso tampoco es un término absoluto, igual No, que el éxito no lo es. Para mí, yo valoro mucho esto de que una temporada buena de un equipo a veces es estar ahí en la conversación Claro. final y ya está, Ah, es posicionarte. Y luego lo que suceda en baloncesto es llegar a la Final Four, un equipo Claro. que tiene un presupuesto, que tiene unas aspiraciones. Y lo que pueda suceder ahí te dolerá más o no, pero has estado ahí. Y es muy difícil llegar Pues- y se olvida. Pues eso es lo que promuevo. Y efectivamente, lo que dices tú en el caso de Guardiola, otros entrenadores que están como siempre bajo lupa, lo importante es estar ahí y competir en los partidos que de verdad importan y que todo el mundo quiere ver. Y Justo. luego lo que suceda, cometerás errores o no. Me acuerdo de esa final contra el Chelsea, que era Sí. fue una final Puso fea. a Gundogan de medio centro. Exacto. Gundogan, vaya. Pues nada, Miguel, me lo he pasado fenomenal contigo, como siempre, charlando, hablando de tantos temas y espero que vengan muchas cosas divertidas y exitosas por el camino y que tú sobre todo las disfrutes. Seguro. Y las disfrutaré. También vendrán malas, vuelvo a decirlo. Vendrán malas y habrá que asumirlas.